Ja, ich habe eine Nachricht, müsste WhatsApp beschreiben. Ja. Okay, should I give you any security? Hola, profe Ana, bienvenida. Gerade hier in Zoom habe ich Ihnen eine Nachricht geschickt. Das ist meine WhatsApp-Nummer. Da können Sie mir schreiben. Ach so, alles klar. Ja. Genau, dann kann ich die Präsentation für Sie teilen, okay? Okay, vielen Dank. Muy buenas tardes para todos. Sean muy bienvenidos al panel de la tarde de hoy martes 11 de noviembre del Congreso, del segundo Congreso, el tercer Congreso Paraguayo de Lingüística Aplicada. Yo soy la profe Emma Paredes y tengo el honor de estar hoy moderando los paneles que vamos a tener en esta tarde. Vamos a tener ciertos paneles en español, unos en inglés y otros en alemán. Así que va a haber mucha lingüística en nuestra tarde. Entonces le agradecemos. Quiero no solamente recordarles que nuestros paneles van a ser transmitidos por el canal de YouTube del ISL y también por la cuenta de Facebook del Instituto Superior de Lenguas. Entonces, para las personas que nos están viendo, con gusto pueden hacernos las preguntas ahí en cualquiera de los 3 idiomas. En esos 3 me defiendo. Si hay algo en portugués o en otro idioma, ahí les voy a deber por el momento. Entonces, solamente recordar eso, que estamos con los 2 canales. Si alguna persona tiene una pregunta, con gusto, vamos a estar leyendo online para que también nuestros expositores puedan estar respondiendo las preguntas. Entonces, ya creo que está todo dicho con cuestión de la organización y vamos a empezar. Tenemos unas ponencias muy interesantes en esta tarde y queremos empezar con la profe Zulma Raquel Vera Maciel. Ella es graduada del programa de certificación de profesores de inglés del CCPA y también es licenciada en educación de la lengua inglesa del INAES. Es teacher del CCPA hace mucho tiempo y ella está en especial involucrada en lo que es el área de negocios internacionales. Ella nos va a estar exponiendo acerca de the experience of English language teaching in Yab Saga as multilingual setting. Okay, entonces, Teacher Zulma, welcome, and we are all ears. Okay, thank you very much. Let me see to share my screen here. 1 second. Can you hear me? Can everybody hear me? Yes, we can. Okay, I was a little bit worried. Okay, as Ms. Emma said, I'm a recent graduate of the INAES, and I would like to share with you guys today about my thesis, which is the experience of English language teaching in Yalve Sangha as a multilingual setting. So basically, this was done last year during COVID, so it was very unique, the experience also on top of that. Where is Yalve Sangha? Yalve Sangha is an indigenous center of education in Yalve Sangha. It's centered in the central region, Central Chaco region, Loma Plata, Boquerón. Briefly, I would like to talk about what is the institution. The institution was established through an initiative of the cooperatives of Mennonites that are present there. They try to
how would I say, comply with the needs that these indigenous communities have, which is to have higher education. They have the junior high level and the high school level present in the institution. And what do we have there? We have a multilingual setting because we have present the indigenous communities, which are Nivacle, Enlet, Sanapana, Guarani, Ñandeva, Ayoreo, and Manhui. Yes. Nivacle and Enlet are the strongest ones because they are near to the institution. So we have there these indigenous communities, their cultural background, their language. And then we have the Mennonites. The Mennonites speak German and English really proficiently because they also study that in their school in Philadelphia. And then we have, of course, some older generations, some of the older people speak Plottish. And then we would say the Paraguayans, as they say, which actually everybody is Paraguayan, but they speak Spanish and Guarani. But Guarani, when they speak in their teacher place, it's Yocara. And of course, the subject Guarani is quite different also. So at a certain point, you're listening to all these languages, yes? And you have all this cultural background. It's really rich. I had the opportunity to meet the English teacher, who is from the indigenous community in Nivacle. So that was something that really caught my attention when I visited this place. Continuing on, my investigation, my research was qualitative, non-experimental, and it was fieldwork based on the analysis of the class observations and interview. As I said, I did this during the time of COVID, so it was very unique, the time there. Due to the COVID issue, regretfully, they were not having classes of their indigenous languages. Yes, in this case, they have a teacher for Nivacle and Enlet for at that time, but they could not have their classes in their mother language. Yes, due to the bubbles and stuff that the Ministry of Education had required at that time. Then we have what I wanted to do with the research was the statement of the problem. We are talking about human multiplicity and interculturality that are present in this multilingual setting, and how these policies how are they regulated in the institution, and the experience with this within this context, yes, of the high school, the multilingual setting. What did I want from this research was to assist the institution. And of course, I wanted to help my colleague, which is my Miss Mirta Perez, who is the English teacher, and also assess and appreciate the diversity and all this thing about so rich in culture and language. Okay, going fast because the time is kind of limited. I could go on forever, but okay. So when we talk about this place, we have the language policies that regulate it, which is from the Constitution, the National Constitution, the Ministry of Education, the General Law of Education, which abide for education for everybody, just to give it a general term. And then we have the Secretary of Linguistic Policies that also talk specifically about preserving the language and the culture of the indigenous communities. And then we also have what the Ministry of Education has a specific branch in relation to teaching in indigenous communities. Yes. This branch, which is a part of the Ministry of Education, needs to have teachers who are from that community who can teach them, be it English, Guarani, whatever subject. Yes, that is the aim. Okay, and as I said, when we talk about challenges, going really quickly, what are the challenges? Based on my theoretical framework, I could find it
in my observations. They were there. And what were these? First of all, the lack of language awareness, yes, where they don't have a conscious level of knowledge of their multilingualism, yes, that was present there. Also, the lack of metalinguistic awareness, which is that they need to view their multilingualism as an advantage in their learning, yes, be it a language or whatever subject they must learn, yes. Then we have the fact of the literacy skills, yes, as I said, they learn Nivakle, they learn Nlet, their mother languages, but of course there are other communities that are not receiving this how do I say, to teach them formally their language because they lack teachers, yes, in these languages. So due to COVID, they did not have their classes. So this really affected their process as an institution to be able to make these students attain their literacy skills, which is very fundamental for English language teaching, which I will say further on. Then also the lack of support. They are very far away. As you guys know, in Paraguay, everything is centralized, yes? So in some way, they lack support in many ways. They need to feel that people are aware of them, yes? Also training. My teacher, I could say my teacher, but the English teacher there needs to be trained. She is aware of this. This was something that I was able to see through the interview, and she requested this, yes, training. Okay, then we go to these strategies. What are the strategies that we could use in this English language class? The English language that is taught there is based on the national curriculum, yes. As you know, it is focused a lot in grammar translation method. But of course, this is not something negative. It's something that could be used. And what are the strategies that could be inserted there? We have code switching, what else? Translanguaging, translation, yes. These are code mixing also. These are aspects that could be used, strategies that could be used within the class, and always trying to comply with the national curriculum. So you have these strategies that in some way they are actually using during recess. The students use code switching, and they do this code mixing in the library. I heard they do this. So that was my experience. What we need to do is kind of like grab that and take it and put it in the class. Then we have also the pluralistic approach. Yes, this pluralistic approach kind of like sets aside a little the singular approach, which is the English only approach also. But we need to know that what we're seeking through this multilingualism is that we need to enhance their cultural background, their linguistic aspects of their mother language, and also the social linguistic aspect, because these are fundamental for them to succeed in learning the English language. Yes, we need to see this has something positive. Yes, the perception of the teachers. In this case, my teacher, basically, yes, she is aware of the multilingualism, but it's very hard to work together as an institution. They need to work together as an institution to back this up. Yes. As you know, as indigenous communities, they have marginalization. That is something that really carries, is kind of like really heavy for them. But of course, when they have a teacher who is from Nivakle, who is part of an indigenous community, that is a very positive aspect of the class. Yes, they open up differently. So what I'm saying is, it has a conclusion, and final recommendations kind of to wrap up is that we need to work on giving more support as government. All these initiatives that they are doing there are private, but we need the government involved. We need the Secretary of Linguistic Politics involved, the Ministry of Education involved, so that the laws that are already settled and that actually abide already with the international requirements, that they need to be, they need to follow on. They need to
happen, you know, and that is in relation to decentralizing everything, the forming teachers who are licenciados, yes, BA in education of English language teacher. That would be something so great to have in the Chaco region, you know, as I said in my thesis, that INAES can go and go to the Chaco and form these teachers from the indigenous communities so they can teach in their communities. And basically that's it. There is a lot of things to investigate still more. I did it in COVID-19. So I think in normal circumstances, there is a possibility to do more research and all the languages that are present there. And that's it. And thank you very much for inviting me and giving me this time. I try to do it as quick as possible. Thank you. Thank you very much, Teacher Zulma. And okay, I will check if we have some questions. Okay. No, so we don't have questions in Facebook. Do we have questions in YouTube maybe? Okay, good. So thank you very much, Teacher Zulma. I think their approach on the investigation was very interesting, and I think that's a very unexplored field in our country, considering that we have lots of other communities abroad and like spread in other parts of the country. Thank you very much. Muchas gracias, Profe Zulma. Entonces, continuamos con nuestro programa y voy a presentarles a la Profe Poliana Arantes. La Profe Poliana Arantes es profesora de la Universidad de Río de Janeiro. Mucho gusto, Profe Poliana. Und jetzt muss ich ein bisschen auf Deutsch sprechen für unser deutschsprachige Publikum. Ne? Die Lehrerin, also Professorin Arantes ist Dozentin für Deutsch in Germanistik Studiengang in der Uni Rio. Und sie promovierte auch in Linguistik in 2013 vom Uni Freiburg. Und es ist für uns ein Vergnügen, dass sie bei uns ist und sie uns ein bisschen über ihre Arbeit präsentiert. Ich werde jetzt die Präsentation teilen, dann Sie sind dran. Ja, vielen Dank, Emma, für diese herzliche Einführung. Ich freue mich sehr, hier mit euch zu sein. Ne? Eine Kollegin von mir ist auch hier, die Valeria Wilke. Ne? Ich habe sie hier an der Teilnehmerliste gesehen. Und ich bedanke mich sehr für die Einladung von Valeria Vasquez. Ne? Und ich freue mich sehr, dass ich an solche wichtigen Tagungen teilnehmen kann. Also ich werde dann heute ein bisschen über die Lehrmaterialien erzählen. Ne? Ich werde euch dann ein bisschen über die Prinzipien und Richtlinien für diese Entwicklung dann mitteilen. Das ist ein Teil von ein Projekt, ne? ein großes Projekt hier in Brasilien. Ich nehme an diesem Projekt auch teil, unter anderem 6 Universitäten, also in ganzem Brasilien. Ne? Und das Projekt ist so die Erstellung von einen Lehrmaterialien von uns, ne, selbst gemacht. Und wir wollen dann diese Lehrmaterialien im universitären Kontext dann benutzen. Dann werde ich ein paar über diese Prinzipien und Richtlinien euch heute vorstellen. Und das gehört zu ein dekolonialisiertes Projekt, ne, die wir hier einführen. Dann Emma, bitte weiter, also zur anderen Folie. Dankeschön. Also, wir haben nach den Publikationen, die wir hier in Brasilien veröffentlicht haben,
wir haben schon 3 Ebenen, ne, von dieser Analyse der Lernmaterialien, die wir bis heute benutzen. Ne. Diese Lernmaterialien, also die größte Teil, ne, kommt aus Deutschland, ne, wurde also in Deutschland gebaut, ne, aufgebaut, und dann wir benutzen diese Lehrmaterialien hier in unsere Universitäten, in unseren privaten Kursen, in der Schule, ne, immer weiter. Das benutzen wir diese Materialien. Und was wir beobachten, dass in diesen Materialien entsteht, sind dann diese 3 Ebenen hier. Ne? Die werden die Lernenden als Touristen betrachtet, ne? Und dann unsere Publikationen haben das schon bestätigen. Ne? Ich habe ein paar hier auch gelistet. Wir haben dann beobachten, dass es eine Vermittlung von einer einheitlichen deutschen Kultur, ne, in diesen Materialien gibt. Wir haben auch bemerkt, dass eine Vorstellung eines monolingualen Nationalstaats in diesen Materialien zu sehen sind. Ne? Ich werde dann an diese 3 Ebenen zurückkommen. Bitte schön, Emma, nächste Folie. Ja, und woher dann kommen wir? Ne? Welche sind unsere Problemstellungen? Wir haben es bemerkt, ne, dass es fehlende kritische Lehrbücher im Unterricht für Deutsch als Fremdsprache im Brasilien-Kontext sind. Ne? Wir haben also kritische Materialien nicht. Und was bedeutet kritisch? Ne? Das bedeutet, dass die Lernenden eine Positionierung oder dass die Lernenden kaum für sich positionieren, zu treffen könnten. Ne? Und in diesen Materialien können sie diesen Raum, um sich zu positionieren, nicht zu treffen. Ne? Die sind nicht da. Was haben wir auch bemerkt? Dass es eine Festigung oder gar Vermittlung von Stereotypen und von homogenisierenden Kulturenparadigmen in diesen Materialien sind. Ne? Was noch? Diese Lehrbücher, die präsentieren mündliche Produktionen, die nicht kontextbezogen sind oder im wirklichen Leben gar nicht existieren. Das heißt, sie vermitteln ein ganz homogenisiertes Bild von Deutschland, von einer einheitlichen Sprache, die nicht echt, die nicht in der Realität zu sehen sind. Na? Und was noch? Es fehlt auch die Stimmen, ne, aus der Sprachgemeinschaft von Lernenden und Lernenden, ne, insbesondere im Hinblick auf ihre Sichtbarkeit in den Lehrmaterialien. Ne. Wie zum Beispiel für unsere Studierenden hier ist es sehr, sehr wichtig zu sehen, dass es eine schwarze Leute, eine schwarze Person da im Zentrum dieser Materialien sind, ne? Dass zum Beispiel unsere Varianten, unsere deutsche Variante, die wir hier im Süden von Brasilien haben, ne, zu treffen sind. Und deswegen haben wir uns entschlossen, diese Materialien, die aus Deutschland kommen, die entsprechen nicht unserer Realität. Deswegen brauchen wir eine selbst entwickelte Materialien. Deswegen haben wir dann dieses Projekt von Zeitgeist angefangen. Bitte schön, Emma, weiter. Danke. Und dann, wohin gehen wir mit diesem Projekt? Ne? Welche sind unsere Richtlinien? Wir wollen dann mehr Raum für Kritik öffnen. Ne? Wir wollen eine Dekonstruktion von Klischees. Ne? Wir wollen auch kontextbezogene Aufgaben, ne, also kontextbezogene Aufgaben, die zu unserer Realität passen, ne, die zu der Realität von unseren Studierenden passt. Wir wollen auch Mehrsprachigkeit fördern und wir wollen Repräsentativität schaffen. Bitte schön, Emma. Dann habe ich hier ein paar Beispiele mitgebracht von den Materialien, die wir
benutzen, ne? Also die wir immer noch benutzen. Das ist ein Bild, die von Studio D, ich habe das von Studio D genommen. Und hier können wir sehen, dass es ein Frühstück, ein pauschalisiertes Frühstück zu sehen ist. Ne? Und hier steht Frühstück in Deutschland. Ne? Und was gibt es in diesem Frühstück in Deutschland? Kaffee, Orangensaft, Zeitung, Eier, Käse, Tomaten. Also das ist nicht das Frühstück von allen Deutschen, ne? Ganz bestimmt. Aber der Titel trägt Frühstück in Deutschland, das generalisiert. Wenn wir zum Beispiel hier ein Indefinit-Artikel hätten, ein Frühstück in Deutschland, wäre es mehr Raum, mehr Platz für Kritik zu sehen, weil es wurde bestätigen, dass es nur ein Frühstück in Deutschland wäre. Und Frühstück in Deutschland nicht so pauschalisiert. Ne? Das ist eigentlich ein Bild von einem Frühstück, die natürlich in Deutschland zu sehen ist, aber nicht in alle Klassen, ne? Nicht in alle sozialen Schichten. Ne? Das ist ein Frühstück von einer bestimmten sozialen Schicht. Und unsere Studierenden zum Beispiel, die Mehrheit von unseren Studierenden haben sogar keine Zeit in sich frühstücken oder sie haben nicht das Frühstück, sie frühstücken gar nicht. Ne? Deswegen bringt dann dieses Bild keine Repräsentativität. Das ist ein Bild von einer anderen Schicht, von ganz anderer Realität. Ne? Bitte schön, Emma, weiter. Dann wollen wir von der Homogenisierung der Kultur zu einer Dekonstruktion von Klischees. Hier ist ein Bild von den Jahreszeiten und wie wir das sehen könnten. Also die Jahreszeiten sind sehr pauschalisiert. Sogar in Deutschland könnten wir diese Bilder, also nicht in alle Bundesländer zu sehen. Wie wir hier in Brasilien haben, also Winter ist eine regnerische Zeit und zum Beispiel Sommer ist nicht eine regnerische Zeit. Also das wäre im Süd zu sehen, aber im Nordosten, das ist ganz anders. Ne? Deswegen, also finden wir diesen Platz, ne, um diese Dekonstruktion von Klischees zu machen. Bitte schön, Emma, weiter. Also, und wir wollen auch von Aufgaben ohne Bezug zur Realität zu kontextbezogenen Aufgaben. Hier ist ein Beispiel von einer schriftlichen Produktion von Menschen, glaube ich. Ja, genau, von Menschen. Und wie wir hier sehen könnten, also diese Aufgaben hat kein Bezug zu der Realität wegen diesem Kontext. Also es wurde hier die Aktivität bietet uns eine E-Mail zu schreiben über die neue Wohnung. Und es gibt hier eine ganz festige Struktur. Ne? Liebe, ich bin umgezogen, meine Wohnung ist x Quadratmeter groß und kostet. Und dann gibt's hier eine Beschreibung von einer Wohnung und am Ende herzliche Grüße und den Namen. Also dieser Kontext existiert nicht in unserer Realität. Wer würde mal eine E-Mail an eine Freundin schreiben, um zu sagen, meine Wohnung ist so, herzlichen Grüß und nichts mehr. Ne? Also deswegen wollen wir dann in unserem Buch, in unsere Lehrmaterialien, kontextbezogenen Aufgaben aufzubauen, die zu unserer Realität entspricht. Ne? Bitte schön, Emma, weiter. Noch ein anderes Beispiel hier.
wir wollen von der Standardsprache zur Mehrsprachigkeit. Ne? Zum Beispiel, ich habe schon gesagt, die Varietäten, die deutsche Varietäten der Sprache, die wir hier in Brasilien haben, ne, wollen wir auch Platz für diese Varianten geben, ne, in unserem Material. Zum Beispiel, wir sprechen hier Hunsrückisch, Pomeranisch, ne, und dann wollen wir zeigen, dass nicht nur diese Standardsprache, dieses Hochdeutsch ne, zu lernen sind. Das macht mehr Sinn, wenn wir von Anfang an mit unseren Varianten, ne, also im Zentrum ne, des Lehrwerks haben. Bitte schön, Emma. Und von verallgemeinern Bilder der Lernen zur Repräsentativität der Lernenden und ihres sozialen Umfelds. Wie ich schon gesagt habe, die Studierenden, die wollen schwarze Leute da, ne? Und die wollen zum Beispiel mehr Frauen ne, in dem Buch und Familien, ne, die nicht nur heterosexuell sind, ne? Und sie wollen mehr Repräsentativität in diesem Bücher ne, schaffen. Und das ist das Ziel von unserem Projekt. Deswegen das ist ein dekolonisiertes Ziel. Ne? Bitte schön, Emma. Ja, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und ich freue mich auf die Fragen. Dankeschön, Emma, für die Teilung von meiner Slide. Super. Vielen Dank, Poliana. Okay, so wir machen jetzt weiter. Vamos a continuar y al final vamos a ver las preguntas de las personas. Vamos a juntar, entonces ahí podemos preguntarle. Dann machen wir die Frage ganz am Ende. Okay? Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Obrigada. Ok, bueno, mucho gusto, vamos a continuar. Ahora tengo el honor de presentar a nuestras dos presentadoras. Tenemos a la profe María Laura Rotino. Ella es, voy a dejar de presentar esto, ahí sí, mejor, ok. La profe María Laura Rotino, ella es especialista en didáctica de lenguas extranjeras por la Facultad de Lenguas y la Universidad Nacional de Córdoba. También es traductora pública en Nacional de Alemán y profesora de lengua alemana en la Facultad de Universidad Nacional de Córdoba. Aparte tenemos a la profe Valeria Vilke, que me informaron que van a hablar en español. O creo, ¿no? Entonces, las presento en español. La profe Valeria Vilke es profesora titular en las cátedras de Lengua Alemana 3, Observación y Práctica 2 y Didáctica Especial, también de la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina. También es profesora y traductora de alemán en la universidad. Hizo su máster en la Universidad de Kassel en Alemania. Entonces, profe, un gusto tenerlas con nosotras en esta tarde y sí, somos todo oídos. Bien, buenas tardes a todas y todos. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Sí, ¿Bien? sí, bien. Ahí he empezado a compartir mi pantalla. No sé si se puede ver al menos una parte de la presentación, porque bueno, yo estoy acostumbrada a usar Meet acá en la universidad para dictar clases y cursos y todo eso, entonces con el Zoom a veces me desoriento un poco, pero bueno, ustedes me van avisando si está todo bien, ¿sí? Bien, muchas gracias por la presentación, Emma, y esta vez hemos decidido hablar en español porque se trata, bueno, de un congreso en un país hispanohablante donde sabemos que el español es el idioma que la mayoría comprende. Entonces, bueno, ahora sí voy a intentar presentar de tal forma que se vea para que todos puedan ver lo más posible.
Y bueno, nuestra ponencia se titula Observar la enseñanza del alemán como lengua extranjera a niñas y niños en el nivel primario, una propuesta de abordaje. Bien, en esta ponencia, con mi colega María Laura, hablaremos en primer lugar del contexto en que se desarrolla la experiencia que vamos a abordar, que es el trayecto de prácticas de los estudiantes y las estudiantes que estudian el profesorado de alemán en la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba. Luego contaremos sobre algunos principios que son relevantes a la hora de dar cuenta de los procesos de enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras en un contexto de niños y de niñas. Y por fin abordaremos los instrumentos de observación que nuestros practicantes utilizan para esta residencia pedagógica en la primaria. Bien, respecto de la contextualización de la experiencia, en la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina, existe una carrera, junto con la misma carrera en otras lenguas, que es el profesorado de alemán, una carrera de 5 años. En el marco de este estudio, los alumnos y las alumnas cursan 2 materias de observación y práctica de la enseñanza en los últimos 2 años de su carrera, en cuarto y quinto. Y bueno, observación y práctica de la enseñanza 2 es la asignatura en la cual nos desempeñamos Laura y yo, y es el segundo trayecto de prácticas. Bien, los objetivos de esta asignatura es que los alumnos, los practicantes, vayan aprendiendo, vayan aplicando técnicas, estrategias de planificación de clases, luego dicten clases y se autoevalúen a través de diferentes instrumentos en su trabajo frente al aula. Esto lo realizan frente a diferentes grupos meta. Así tenemos primero la enseñanza de niños en la escuela primaria, en el Colegio Alemán de Córdoba, luego adolescentes en la escuela secundaria, luego realizan algunas prácticas también en cursos de lectocomprensión y finalmente con alumnos avanzados. Bien, con respecto a la evaluación que se realiza de su desempeño, esta se realiza a través de un portafolio donde los alumnos van juntando diferentes documentos que son estos instrumentos de observación, de planificación, de autoevaluación y de reflexión, y por supuesto la evaluación externa nuestra o del docente al frente del curso. Y luego deben presentar un informe final. Bien, en este punto no nos vamos a detener demasiado, simplemente contarles que todo lo que tiene que ver con la teoría de la enseñanza a diferentes grupos etarios, los alumnos la abordan en la asignatura didáctica especial 2, que se cursa en forma paralela. Así, bueno, tratan temas como, por ejemplo, las etapas del desarrollo cognitivo de Piaget, o el aprendizaje como interacción social, por ejemplo, la teoría de Vygotsky, y también, bueno, las etapas y las características de la adquisición de la lengua 1, de la lengua materna, ya que este contexto de enseñanza a niños ya sabemos que es entre los 6 y los 12 años, donde los alumnos y nuestros practicantes pueden realizar sus prácticas de la enseñanza, aún están en proceso de adquisición de su propia lengua materna. Por lo tanto, bueno, hay algunas características de este tipo de aprendizaje que hay que tener en cuenta. Por supuesto, estos contenidos nosotros los retomamos en lengua alemana porque ellos ya los han abordado en asignaturas en español, como por ejemplo psicología educacional en tercer año, segundo año de su carrera.
Otros principios que nosotros abordamos también para que ellos tengan en cuenta a la hora de trabajar con los instrumentos de observación y reflexión que nosotros les damos, son algunos principios de la enseñanza a niños y niñas. Por ejemplo, el principio del input o caudal lingüístico, es decir, cuánto input debe recibir los niños para que el aprendizaje sea significativo, de repetición variable, es decir, sabemos que los niños aprenden mucho a través de la repetición, pero esta no debe ser siempre de la misma manera, sino que debe darse, por ejemplo, a través del juego, a través del movimiento, que son otros dos principios importantes, a través de la narración. Y luego otros principios como, por ejemplo, la integración de lengua y contenidos, la mediación de la escritura, es decir, cuánto deberían escribir los alumnos de acuerdo a su edad, al grado en que se encuentran en el colegio, de acuerdo a lo que ya pueden escribir en español, y también de la progresión, y ahí, bueno, estaríamos siempre de acuerdo que la progresión debería ser una progresión comunicativa, pero muchas veces observamos que no es esto lo que sucede en el aula. Bien, toda esta, teoría que los alumnos ven, que nuestros practicantes abordan en Didáctica Especial 2, es lo que se supone que deben plasmar, que deben aplicar cuando luego realicen esta etapa de residencia de prácticas en la primaria, que se realiza, como ya les he dicho, en el Colegio Alemán de Córdoba. Bien, en el marco de estas prácticas, los alumnos observan 5 jornadas completas, que nosotros llamamos en alemán Hospitationen. Luego planifican y llevan a cabo 3 actividades de entre 15 y 20 minutos, que llamamos Minischritte. Luego planifican y dictan al menos una clase de 60 minutos, Unterrichtsversuch o Lehrprobe, que decimos también. Y todos los instrumentos que utilizan para toda esta fase de sus prácticas, bueno, los hemos escrito acá también. Por cada clase deben completar un protocolo de observación y un cuestionario de reflexión. También deben entregar una descripción o diagnóstico del grupo de alumnos, esto es uno solo para todo el grupo. Realizan también una entrevista estructurada con algún docente de la primaria. Luego deben también planificar cada clase y luego que le han dictado entregar un cuestionario de reflexión post-práctica. Y también completan una ficha donde sistematizan juegos e imágenes que han observado en las clases. Bien, y a continuación va a seguir hablando mi compañera Laura. Perdón, no se oye. No se te escucha, Laura. ¿Hola? Ahora sí. Ah, perdón. Ay, me asusté. Bueno, buenas tardes. No se escuchó nada entonces. Perdón, bueno. Buenas tardes, gracias, Vale. Nosotros, como bien lo hemos expresado en el título de nuestra presentación, hemos decidido para esta instancia focalizarnos en la etapa de observación, en aquellos instrumentos de observación que ponemos a disposición de los practicantes en este contexto particular de su residencia en la primaria, como andamiaje para una observación que pueda ser pertinente, que les pueda dar las herramientas necesarias que después ellos van a necesitar para su desarrollo profesional y para
la posterior, porque era, no me corras, vale, yo te aviso. Perdón. No, se me fue la... Bueno. Nosotras, Vale dijo recién que uno de los objetivos de la cátedra, de nuestra materia, es el desarrollo de una identidad profesional que, no sé qué pasa con la presentación, en la cual soy yo, perdón, Laura, ahí estamos viendo. Es esta, ¿no es cierto? Sí, estamos bien, no hay problema. Donde puedan los practicantes puedan desarrollar su identidad profesional con competencias contextuales que le permitan hacer una intervención didáctico-pedagógica pertinente, situada, y para ello, para ese desarrollo, nosotras consideramos o adherimos a todos aquellos teóricos que reivindican el desarrollo de una actitud de investigación-acción durante la residencia pedagógica, durante la formación inicial de los docentes. Esto implica necesariamente una reflexión constante, una problematización constante en base a aquello que uno observa en situaciones modélicas o, bueno, en situaciones de enseñanza-aprendizaje. Esa observación, para que sea potente, para que sea significativa, para que pueda ser usada en esta investigación-acción, debe ser estructurada, debe estar planificada, pensada, y se debe acompañar de un análisis pertinente. Y esto, nosotras, desde la cátedra en la que estamos, en quinto año del profesorado alemán, tratamos de llevarlo adelante a través de instrumentos que hemos diseñado, especialmente para nuestra materia. Vale, ¿podés poner la próxima diapositiva, por favor? Ahí está. Porque, bueno, adherimos a lo que estos autores que nosotros citamos al final de esta diapositiva plantean sobre la importancia de la observación en la formación inicial de docentes de alemán, ¿no? Como una instancia en la cual se pueden conocer diferentes y nuevas técnicas y estrategias pedagógicas, donde se pueden poner en discusión las propias técnicas que uno quizás ya haya adquirido a lo largo de su biografía como estudiante o muchas veces como docente, considerar nuevas y diversas ideas y recursos que se ven en las instancias de observación y tener una mirada más amplia sobre las propias fortalezas y debilidades como profesor estudiante, o sea, como estudiante en formación. ¿Podés pasar, Vale, por favor? Nos vamos a dedicar entonces a presentar 3 instrumentos de observación, que son estos 3 que están enumerados aquí. Uno es el protocolo de observación de clases, que es, ahora voy a detallar más específicamente, un instrumento que sirve de andamiaje o de guía para que los estudiantes puedan elaborar el diagnóstico del grupo, donde después van a realizar sus prácticas, y una ficha de observación focalizada sobre principios de aprendizaje temprano, un registro sistematizado de todas aquellas técnicas y materiales que ellos han podido identificar como adecuados, apropiados para la enseñanza a niños, ¿no? Entonces vamos con el primer instrumento, que es el protocolo de observación. Esto, bueno, sí está en alemán. Este protocolo de observación, ellos deben llenarlo en cada una de las clases que observan a lo largo de su residencia en la primaria. Es un protocolo
similar al que los practicantes ya han utilizado en el año previo, en las prácticas de cuarto año, y que es similar al que seguirán utilizando en otros contextos de prácticas posteriores al de la primaria, pero con algunas particularidades concretas, específicas, que hacen a esta al aprendizaje, a la enseñanza con niños, perdón. Aquí vemos que en este protocolo de observación nosotros solicitamos a los practicantes que, bueno, primero datos específicos que les sirvan a ellos después para toda la sistematización y el registro que hacen a fin de año en su portafolio final. Entonces, que identifiquen el curso, el docente, mentor con al que observaron, la fecha, que puedan identificar los objetivos de esa clase o ese momento de clase que han observado, el tema de la clase que da el marco o no a esa observación, la institución donde observan y demás, esto a los fines prácticos de organizar posteriormente toda su carpeta a fin de año. Y concretamente sobre la clase que observan, ellos tienen que ir asignando allí las fases, los momentos de las clases que identifican, lo cual implica un proceso también de poder, en base a lo observado, identificar distintos momentos, poder ordenar esa clase, ponerle un tiempo para después poder analizar cómo ese docente gestionó el tiempo, a qué estrategias o a qué actividades se les dedicó más o menos tiempo, por qué, con qué, que ellos puedan formular, que puedan inferir en base a lo observado el objetivo pedagógico que persiguió determinado momento de la clase, cómo se vincula ese objetivo concreto con el momento subsiguiente o con el objetivo general que han identificado de la clase toda, y eso en base al registro de actividades que van llevando adelante tanto la docente, el docente a cargo de la clase y los estudiantes en diálogo, ¿no? Por eso están las actividades de el docente y de los estudiantes, qué va sucediendo, qué roles van teniendo lugar a lo largo del desarrollo de la clase, qué dificultades aparecen, qué preguntas se formulan, cómo se contestan, en qué momento se utiliza la lengua extranjera, en qué momento se utiliza la lengua materna, por qué, para qué formas sociales se usan en cada momento. Y una columna de observaciones, de reflexiones. Nosotras tratamos siempre de estimular a los practicantes a que puedan aquí consignar todo aquello que les surge durante la observación y posteriormente, al momento de volver a revisar este protocolo antes de entregarlo, bueno, a ver qué sucedió en esta clase y qué cuestiones de esta clase son bien específicas del aprendizaje temprano, qué dificultades se han podido observar quizás en algún niño que dé cuenta de esto que decía Vale respecto a los momentos del desarrollo cognitivo de los niños, que puedan identificar quizás que un niño está en una transición de etapas o que está teniendo alguna dificultad concreta que debería ser atendida por el docente y cómo podría ser ese abordaje, qué sucede en el contexto áulico, cómo se distribuyen los objetos en el espacio, qué uso hay del espacio, de la corporalidad. Bueno, todas estas cuestiones es un registro que solicitamos y que siempre en las clases de consultas posteriores a la observación ponemos en discusión, en diálogo y conversamos en clase sobre cada instancia de observación, de tal forma que vamos evidenciando a lo largo del proceso, si bien es una instancia que dura más o menos 2 semanas de inmersión, es muy intensa, son muchas horas, y vemos una evolución en
los registros, entre los primeros registros que van haciendo de las primeras clases observadas hacia las últimas, incluso después a cómo pueden vincular estos primeros registros con las planificaciones que ellos hacen de sus mini intervenciones o esas planificaciones, o bien después el instrumento que sigue, que tiene que ver con poder elaborar un diagnóstico de grupo. Vale, no sé si querés pasar la diapo. Este es otro instrumento con el que nosotros trabajamos, que si bien ellos, es un informe que ellos entregan al finalizar la estancia, o sea, toda la estación o el momento de paso por la residencia en la primaria. Es un instrumento con el que se trabaja desde antes de la inserción en la institución o en el curso correspondiente, es decir, lo presentamos y lo conversamos previamente en clase, para que ellos desde su primera observación, incluso antes de ingresar al curso asignado, en una instancia de entrevista que tienen por lo general con los directivos de la institución o con el coordinador del área de alemán de la primaria, y en una instancia de entrevista con el docente asignado, con su docente mentor, en las que también nosotros les facilitamos una entrevista relativamente estructurada que puede orientar en qué preguntas podrían ser pertinentes hacerle al docente a cargo del curso de esos niños, que le permite que el practicante haga previamente ya determinadas, que formule quizás hipótesis de con qué se va a encontrar una vez que ingrese al curso donde hace sus prácticas, y que posteriormente va a poner en tensión antes de elaborar este informe que les pedimos al finalizar, que lejos está de ser una mera no me sale la palabra, perdón, un rejunte de datos explícitos o cuantitativos, que quizás así parece en este formato de instrumento, en donde está especificado, por ejemplo, que tienen que desarrollar los siguientes aspectos que uno tiene que ver con el grupo de aprendientes, con su edad, con su procedencia, con su nivel de lengua, sus intereses, su motivación, quizás particularidades respecto que ellos puedan identificar, si es que las identifican, a sus capacidades cognitivas, debilidades, fortalezas referidas a la lengua alemana, el nivel de lengua, cuestiones que tienen que ver con la interacción con el docente en cuanto al uso de la lengua extranjera, las correcciones, las reacciones frente a las correcciones, cómo se comprueba o no la comprensión de una consigna o de una actividad, cómo se valora la realización de esa actividad, cómo es el clima de trabajo, cómo es la participación, si hay una participación homogénea de los niños o no, por qué, qué actividades se realizan, con qué métodos, con qué materiales se hace el andamiaje de esa propuesta, sino que nosotras apuntamos y acompañamos en el proceso para que los practicantes puedan hacer un informe crítico, pero fundamentado, por supuesto, desde la teoría, no crítico desde una crítica subjetiva, sino un análisis del contexto de práctica que dé cuenta de esta vinculación entre la teoría que ellos desarrollan en Didáctica Especial 2 y cómo la pueden ver o no puesta en juego en esas instancias que observan.
En este informe nosotros también les pedimos que ellos elijan un aspecto particular de aquello que hayan observado durante todo el periodo de observación, alguna técnica, alguna actividad, algún material concreto que ellos valoren particularmente por su adecuación, por su pertinencia, por su valor en el trabajo con niños, y que puedan hacer un análisis, que puedan presentar esta actividad o esta técnica y la puedan fundamentar por qué la eligen, ¿no? Por qué consideran que sería representativo, modélico, valioso para el trabajo con niños. Y por último, también al final del periodo de práctica en la primaria, nosotros solicitamos que ellos presenten esta sistematización de técnicas, materiales, actividades que estén estrechamente vinculados con aquellos principios del aprendizaje temprano que estructuran todo el periodo de prácticas en la primaria. Entonces, la intención es que ellos vuelvan a esos protocolos iniciales, que fue el primer instrumento que presentamos, y que puedan extraer concretamente aquellas técnicas o aquellos materiales, aquellas actividades particulares que den cuenta del trabajo con niños, que sean valiosas y que puedan hacer un análisis de las técnicas en sí o de los materiales en sí. Pueden ser canciones, pueden ser juegos, pueden ser imágenes que puedan hacer un análisis de las técnicas particulares, decir cómo fueron utilizadas, en qué momento de la clase, con qué objetivo pedagógico y en qué otros contextos, con qué otros objetivos ellos podrían hacer uso de estas técnicas, de estas estrategias en sus prácticas posteriores. Entonces, de esta manera, además de tener un registro ordenado de buenas prácticas, que podrán usar con posterioridad, no solo en el marco de nuestra materia, sino después en su desarrollo profesional, si les toca trabajar con niños, sino que también es un insumo particular en la etapa que posterior a esta de observación, en la que ellos ya hacen intervenciones para las cuales tienen que planificar propuestas que sean contextualmente adecuadas, ¿no? que den cuenta de ese análisis y que sean propuestas situadas para ese grupo de niños particular, en ese contexto institucional particular, con la metodología y los materiales que están acostumbrados esos niños a trabajar con esa docente en ese año y en ese momento particular, ¿no? Entonces, bueno, esto no sé, Vale, si me quedó algo por decir respecto de los instrumentos. Bien, me excedí un poquito, me parece, en el tiempo. Y bueno, un poco para las reflexiones finales. Volvemos a repetir, nosotros consideramos, pero además lo evidenciamos, lo vivenciamos y lo comprobamos en nuestra práctica desde hace muchos años, también trabajando juntas en esta materia, de que este tipo de instrumentos que hemos diseñado específicos para nuestros estudiantes del profesorado alemán de la Facultad de Lenguas son un insumo que contribuye para una práctica docente reflexiva,
que pone en tensión esta histórica dicotomía entre teoría y práctica, porque realmente vemos cómo a lo largo del proceso de residencias los practicantes pueden profundizar en la reflexión y en la integración de la teoría con la práctica. Particularmente nos interesa también formar docentes con competencias contextuales, por eso intentamos que en cada uno de los contextos de práctica que tienen sus particularidades, como en el caso ejemplificativo de la primaria, los instrumentos también hagan foco en aquellas cuestiones que son particulares de determinados contextos, para que ellos puedan posteriormente hacer propuestas situadas de enseñanza. Y bueno, todo esto nosotros lo llamamos andamiaje en la construcción de esta identidad docente, de esta identidad profesional, porque sentimos que vamos acompañando este desarrollo identitario a través de distintos dispositivos, pero uno de ellos son estos instrumentos diseñados con tal fin, ¿no? Y bueno, eso sería la bibliografía que hemos usado para esta ponencia en particular. Les agradecemos a todos la atención, espero haber sido clara. Estuve un poquito nerviosa al principio. Nerviosos estamos todos. Muchas gracias, profes, ¿no? Un saludo a Córdoba, ¿no? Ahí están ustedes. Un saludo, muchas gracias. Bueno, vamos a continuar con nuestro siguiente panel. Le voy a presentar un poco al siguiente ex presentador. Él es un candidato, o sea, él está haciendo su doctorado en la Universidad de Florida y es profesor en escuelas públicas en Miami. Así que, Teacher Tiago, welcome to Paraguay. And thanks a lot for your time and for your presentation. I had to switch languages again, so I have like a small salad in my head. So I think it's working, okay? Great. So, Teacher Tiago, the time is yours. We are all ears. All right. We are all in a little bit of a language salad here today. There's Spanish and German and English, and we go on. And it's lovely. That's what is interesting about a Congress in linguistics field, right? Exactly. All the possibilities that are there. Exactly. That's really here what we're doing. We're doing linguistics, Yeah. in languages. Okay, So let me you. just share my screen. Just give me a minute. Oops. I'm sharing the wrong screen. This is the material I was working with my students today. Here it is. Oh. I'm having a problem sharing for whatever reason. You could send me your presentation. I could share it for you. You may. I sent them yesterday, but I will send you. Can I send you in the chat now? Yeah, Yep. that's a great idea. So I can download it and present it just like I did with Yeah, I apologize. Fraguar antes. Yo tengo la presentación. Profe, vos tenés, entonces, ¿podrías compartir pantalla, por favor? So, yeah. So here we have it. Someone has your presentation. Thank you. All right. So we Thank can you go. very much. Okay, so I am, my study is a case study based on my classrooms, really. I work mainly with immigrant students, first generation student, generation 0.5 students here in Miami. And this study was triggered. Could you please move to the next slide?
Yep. This study was triggered because of the context where I am teaching now. Miami is a very unique place for language learners and for teachers who teach language, especially English. We have 2.3 million inhabitants in the city who are not American, who are born in different countries, and they bring 300 different languages with them. We have an estimated number of 200,000 unauthorized inhabitants, which would be the immigrants who are undocumented, but Miami is considered a safe haven for these immigrants because there is no real legal action that can immediately get them out of the country. It's much longer to move an immigrant out of Miami. 49% of our immigrants here, they report having little knowledge of English. And it comes as no surprise that Miami is really a hub that works independently in Spanish. Our schools, we have 467 schools serving 360,000 students, and our budget alone is the budget of many, many states in Brazil where I'm from. We spend around $7 billion every year on education here in the public schools of Miami. Could you move to the next one? Thank you. The purpose of my study was to understand the experiences of my students. This is specifically a case study, specifically on one school, so it's not all replicable. It's not all the same. I work in a very specific neighborhood that I'm going to describe soon. And what triggered me to do this study was the observation that in some of my classes, I noticed that when my Hispanic-speaking students, they started to communicate in English, some classmates would call it, "Hey, gringo! Hey," and then they would stop and switch back to Spanish. And I was like, why are they being somehow mocked for trying to communicate in English, which is the goal of our class? Thank you, Alex. This is the goal of our class. We are here to practice English, to learn together. So why are we mocking them for trying to communicate in a different language? So this was like the moment maybe I need to understand more the experiences of these students. That was the trigger for my study. Next slide, please. I interviewed 44 students. They are from 10 different countries: Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominican Republic, Guatemala, Haiti, Honduras, Nicaragua, and the United States, because I do have students who are born here, but they are born to families who are monolingual in other languages. They're sort of the first generation in the new country. In my neighborhood, I do have a majority of Hispanic and Latinos. We have 49% of Hispanic and Latinos, 44% of Black, and including African American and Afro-Caribbean students, and only 3% of white. We are truly a little island in that aspect because most of Miami is populated by white folks. So this neighborhood is a little island in the middle of the white area of Miami. I did classroom observations. These students were my students, and I observed them for around a month after that first incident. And then I went on to research what's in the literature about that kind of behavior. And I came across some key ideas. And based on those ideas, I created a questionnaire with 15 questions. I translated that questionnaire to 5 languages, which were the 5 languages that I identified my students speak. And they were given the possibility of answering either in English or in the language they were most comfortable with. Because my students have limited knowledge of English, the questionnaire was done as a class process. So I would present the question to them, I would clarify the question, make sure they understand, and then they would kind of ask any questions about the question, like make sure they understood what was being asked of them, and then I gave them time to answer the question. So the questionnaire itself was not an independent process, was led just to make sure that they were answering the right thing. Because if they don't understand the question, I don't get the data that I needed. And then after the answer the questionnaire, I deleted all identifiable information. I did not want to know who said what, especially for making the presentation. So all identifiable data was deleted, and I have the data, but I do not know who that data came from. Next one, please.
So I grouped the results and the questionnaire in two big groups. One is the side of language knowledge and language usage, which is what language the students know, how they use language in their interactions, what challenges they deal with when they are trying to communicate in English, and what challenges they deal with when they're using other languages than English. And the other side was the language attitude and perception. What are the linguistic interests? How they see themselves as speakers of other languages in this community? How they see their own language in comparison to how they see English in this community and in this country? And how they see their English learning process, how they feel about it, how do they perceive it. Okay. One more click, please. Yes, okay. The little slide there is missing a little bit. There is a little graphic that shows a little tree representing the languages that the students speak. The 5 languages that I identified in the sample of students were English, Spanish, Haitian Creole, French, and Portuguese. 63% of these students, they come from monolingual households, 31% from bilingual households, and 4.5% spoke 3 or more languages at home. 100% of the English-speaking homes were monolingual. So the students who speak English, they only speak English at home. 90% of the Spanish-speaking homes are monolingual. So 90% of my students only speak Spanish at home. Which was interesting to see was that 70% of the Haitian Creole homes, they were bilingual or spoke 3 languages. So the English-speaking students, even though they are just the first generation, they tend to only communicate in English at home. The Spanish tend to communicate only in Spanish. But the Haitian Creole students, they tend to speak 2 or 3 languages majority of the time in their households and in their daily interactions. So that was first finding that was quite interesting to me. One more? One more, you can do all the little clicks in that one. I'm sorry, as I have someone else to present the information for me. One more? Yep. You can put all the examples. Go back one. Thank you. Yes. So I found that the students, the Spanish-speaking students, they tend to use way less English than the Haitian Creole speakers, and of course, the English speakers. So in terms of frequency of using English out of school, the Haitian Creole students are the ones that use it the most, besides the English speakers, of course. The Spanish speakers tend to report a much lower frequency. They use English out of class way less than the Haitian Creole students. And the Spanish-speaking students, they also tend to report more instrumental uses. When I go to the store, when I ask for work, when they make me order food. So in these instances, language is used to get something. I need to get a meal, so I use English in that moment. I need to get a job, so I use English in that moment. Whereas English and Haitian Creole speakers, they tended to report more transactional uses of English, language that goes beyond getting something or achieving a goal. For example, when my mom needs help with English, when I do schoolwork, the transactional uses of English go more towards completing information, go outside of the simple transaction of getting this done or getting this in return for that. So in certain levels, in many levels, transactional uses of English are more sophisticated and more complex than instrumental uses of English. Then I asked my students which language they would like to learn. And I put the whole image there because I thought it was extremely interesting, some of the answers that I got. The first one came Portuguese. And most of the students said they wanted to learn Portuguese. There is a little bit of bias there because I speak Portuguese and my students are extremely curious about it. So I think that bias towards Portuguese is because of the relationship with me. But then there is also French, which was because my Haitian Creole speakers, they tend to see French as the target language for them because they think somehow it is more sophisticated than their own language. Then Spanish. And in 4th place was English.
But I saw some very interesting findings. For example, students who have interest in German, in Greek, in Italian. One student said they wanted to learn African. And I was like, what do you mean by African? And they were like, oh, a language from Africa. So they did not have the concept of which language they were talking about, but they wanted to learn something from Africa. And it was also very interesting to see Garifuna, which is one language that is spoken, if I'm not mistaken, it's in El Salvador or Nicaragua. It's an indigenous language from what the student told me. So there was some very interesting answers for that question. What language would you like to learn? And I would not expect to see all this variety in that group of students specifically. Next one, please. Thank you. Now, my students, the motivations that they have to learn languages were also interesting ideas that they gave to me. You get more jobs, you make more friends, you better understand the way people think. It inspires more confidence when you travel to another country. You must talk the language of the country you're going to. It can help you when, I think they said traveling to another country or something like that. When applying for a job. 100% of the sample said that it's very important to learn a different language. So that was something that I really liked to see, that they have the awareness of the importance of speaking different languages. And I asked more specifically the motivation to learn English. And I found that we can group their answers in 3 large groups: academic, social, and improvement. For academic, I want to learn different languages. I want to pass the FSA, which is a very important test here in Florida. I want to participate in class. I want to be able to study here. For social reasons, well, I want to communicate. I want to understand YouTubers. I want to understand the people in this country. People speak English everywhere. And also the ones that were towards improvement, to have more opportunities, to have more work, to get a job. I don't want to miss an opportunity because I can't speak English. So students have this understanding of the importance of English for academic, for social, and for personal improvement, professional improvement reasons, which was also very interesting to see in students of such a young age. Then I started to go for more burning questions. Do you think it should be mandatory for immigrants to learn English? And there are some very strong opinions towards both sides. The students who agreed, they said, we moved to another country, so we should speak their language, right? Yes, it's the native language here. It's required for communication. You could get a wonderful job that pays a lot, so we don't get fooled by others. And a lot of them, immigrants, don't even try to learn English. But the students who disagree are equally passionate about their point of view. Everyone has the right to speak their own language. Immigrants will stress out and not like this country. English isn't our mother tongue. English is too hard. America is supposed to be a free country. Immigrants just want to work hard. Everyone I know speaks Spanish. English is not very necessary. The culture and the language of the immigrant will be lost. So there is an ongoing debate in the United States whether we should make this mandatory somehow for immigrants to learn English as part of the immigration process. And it was interesting to see that students have the awareness that there is a language, there is a culture associated with it, there is a certain freedom that comes from choosing the language that you speak, but at the same time, they understand that here, there is a certain language that is the dominant language, and they live in this space between what they feel more comfortable with and what they would need to learn.
What is interesting, though, is that all the students that disagree with the mandatory policy for immigrants to learn English, they were all Spanish-speaking students. Whereas the students that agree with the policy, they were a mix of Spanish-speaking and Haitian Creole-speaking. What is also interesting is that the English-speaking students, they did not answer that question. So I think they kind of wanted to be neutral, maybe. And the other two groups went more towards the fight for how they felt about it, which was a very interesting thing to see. The next slide, please. How do you feel about immigrant students who use English to communicate? This was my goal question because of that incident that I reported in the beginning when a student started calling the other students gringo because they were trying to speak English. How do they feel about the students who are trying to communicate in a foreign language, trying to communicate in English? We had positive and negative views. It's a good opportunity to practice and learn the language. They will have better opportunities. They try their best to communicate with others. But the negative student, the students that oppose, that don't have a positive view of those immigrants, they had some burning perceptions of that. They look stupid thinking they can speak English. It is ridiculous to try to be something you are not. Either they want to humiliate other immigrants or they think they're better. They better not forget their language. So there is this very strong perception regarding students who choose to communicate using English instead of using their mother tongue. And it's really enough the data that I have is enough to develop into a whole new research because some of the negative views are really strong. This question created that feeling that they need to respond very strongly. And there was even a little heated debate in class because some of them started to point fingers at each other. And I was like, okay, it's time to tone things down because we are figuring out how we feel. We are not arguing about it at this point. I just want to know your opinion. So it was interesting to see, one, that students opposed strongly having to learn English, and two, oppose strongly students that communicate in a foreign language. And why that is, that's topic for another research paper, certainly. The next one, please. How do you feel about life in the USA? This is not entirely related to the learning experience in my classes, but it's a question meant to raise my awareness of where my students are. How do they feel about being here? There are some very positive views. We are safe. We have what we need. I feel great. I miss my country. I feel good because I make my own money. I feel good because I have many opportunities. I feel great. I have the opportunity to go to school, get a great education, and learn new things while meeting new people. The other side of the story is equally burning for those students. The ones that have more negative experience, they said it's hard and stressful because everything is just so different. Just as a note, I work specifically with the very, very fresh immigrants. Most of my kids, they have been in the country for 3 months, 4 months, max 6, 7 months. That's the majority of my students. So they really have a very limited knowledge, and they are going through that moment in which they are figuring out who they are in this new society. Many times without families, living with a cousin or a distant uncle or someone like that. So they don't really have the parents with them. Many of them are running from violence in different countries. So the students are going through this moment, this first initial 6, 7 months. It's critical for their level of comfort in the country. One of them felt left out and like they don't fit, but they don't have a choice. They were sent here. I feel unsafe because Black lives don't really matter here. I feel horrible because I feel like they took my freedom and I miss my family. I feel horrible because everything is different. So it was a little eye-opening for me because I completely say I am guilty of this bias. I thought that when they immigrate to another country, they would be
excited about the possibilities like I was as an immigrant myself, but my students are having these very strong negative feelings as well. So it was eye-opening, and it really increased my ability to relate to some of the students who were struggling more by understanding that, yes, this is a cool place. Yes, you're running from violence in your mother country, but you still left your family behind. You're still adapting to new language. You're still adapting to new culture. You're still dealing with immigration issues. People telling you that you can't stay in this country, but you have to stay because your mother sent you. So these students have a lot in their minds. And it was eye-opening to see that I need to pay more attention to students' feelings. And that led to one of my recommendations in the end of the study. The next slide, please. And here you are. My immigrant students, and students who come from language minorities, they have very specific challenges in this class, in every class, right? Not just in my class here. If you are a teacher in Brazil and you're receiving Haitian immigrants, Venezuelan immigrants, you are dealing with students who come with different languages. The same thing goes the other way. Brazilian students moving to Argentina, to Uruguay. These students have to learn their new language. These students are coming with very specific challenges. And to better support these learners, we have to have a deeper understanding of the challenges and devise a strategic support system for these learners. You missed an S there, sorry. One more click, please. And as a recommendation that really helped my class so far is the inclusion of social emotional learning strategies to help lower the resistance, to help lower the trauma, to ease the process of being adapted and brought into this country, and to increase learning gains. Provide community engagement activities in and out of school. This has also been quite successful in my school. The more students engage and with opportunities out of the school for community engagement, the more they feel that this place belongs to them too, that they are also part of this community. So it lowers the anxiety and raises the participation in the community. And one more. And certainly, definitely provide continued academic support whenever possible. Tutoring, extra class, extra material, everything a teacher can do to increase instruction for these students, to help them cope with the transaction of a new language, of a new community, of a new culture, of a new country. Everything you can do to help students learn in this moment of transition will be definitely beneficial for the students. And thank you. My study is very local. It's very much about my students, but I hope that the message that I get across is really that we need to have an understanding that these students that are coming with different languages, they have specific needs and they need specific attention. Great. Thanks, Thiago. Yeah, I think we can also match your study with the one from the presentation from Poliana, because she also talked about this different, the books, no? So the activities in the books and the whole thing should be more learning centered. Great. So, ahora, nochmal Sprachewechsel. Ne? Ich möchte gerne mal meine ganz liebe Kollegin, Frau Anna Mercedes Hempelmann, euch vorstellen. Sie wird jetzt uns die letzte Präsentation des Tages durchführen. Die ist Dozentin der ISL, der Instituto Superior de Lenguas von unserer Uni, Nationaluni hier in Asunción. Sie hat auch Germanistik in Uni Freiburg studiert. Und sie ist auch Übersetzerin von Beruf und sie hat auch ein Buch übersetzt. Und jetzt hat sie ein ganz interessantes Buch geschrieben und das ist, was sie uns heute vorstellen wird. Ja? Dann Frau Hempel, bitte. Sie sind dran. Okay. Also, hallo, guten Tag. Und in Wirklichkeit ist das Buch nicht, was ich vorstellen werde, sondern eher, was ich im Unterricht versuche zu machen. Ja? Also mein Vortrag wird so betitelt, ja? Entwicklung des kritischen Denkens mit dem Theater Bertolt Brechts. Ja?
Also ich glaube, dass Bertolt Brecht also wirklich ein sehr, sehr intelligenter Schriftsteller ist, ja, Theatermacher, ja, Stückeschreiber, wie er sich selber nannte. Und wir werden uns heute mit ihm beschäftigen, weil ich glaube wirklich, dass was er geschrieben hat, also sehr logisch, ja, sehr wissenschaftlich ist. Und das werde ich jetzt also versuchen zu erklären. Gut. Entwicklung des kritischen Denkens mit dem Theater Bertolt Brechts. Die Förderung des kritischen Denkens gehört zu den Richtlinien des heutigen paraguayischen Erziehungssystems, was mit der Zielorientierung der Aufklärung, die auf Gedanken Immanuel Kants basiert, übereinstimmt. Wer kennt nicht das berühmte Zitat, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, das schon in Wirklichkeit zu einem Motto geworden ist. Oder die klassische Definition der Aufklärung als Ausgang des Menschen aus seiner selbst verschuldeten Unmündigkeit. Wir Dozenten müssen also den Studierenden verhelfen, diese kritische Kompetenz zu entwickeln. Und in Fachliteratur bevorzuge ich die Analyse der Stücke Bertolt Brechts als das beste Werkzeug, es zu erreichen. Denn obwohl Brecht nichts von den Philosophers wissen wollte, ist und bleibt er ein fantastischer Aufklärer. Wie es Müller so präzis formuliert, Zitat, die Aufklärung ist bei Brecht dialektisch geworden. Zitat Ende. Das Denken, das Reflektieren wird im Widerspruch, im Kampf ermöglicht. Argumente müssen gegeneinander stoßen, um der Wahrheit zu verhelfen, zum Vorschein zu kommen. Die Dialektik nimmt den Platz der mythischen sokratischen Hebamme. Die meisterhaften Brechtschen Gerichtsszenen dienen sehr gut dafür, das Pro und Contra, das Für und Wider der verschiedenen Positionen und Gesichtspunkten zu analysieren, um so die Urteilskompetenz des Publikums und der Studierenden, ja, selbstverständlich, dialektisch zu bilden und zu schärfen. Der Historiker Niall Ferguson sagt, wie andere auch, in seinem Buch Zivilisation, dass, Zitat, die Werte der Aufklärung die wichtigsten Errungenschaften der westlichen Zivilisation sind. Zitat Ende. Ich stimme damit überein und muss sagen, dass der Versuch, mich selber und meine Studentinnen in den Werten der Aufklärung zu erziehen, ein Zweck meines Lebens war und immer noch ist. Gerade deswegen ist Brecht heute aktueller denn je, weil diese Werte der Aufklärung jetzt in Gefahr sind, in der gesamten Welt, wie nur zur Zeit vielleicht, als die Faschisten in Europa an die Macht kamen, unmittelbar bevor der Zweite Weltkrieg ausbrach. Und welche sind diese Werte der Aufklärung, die ich seit 1989 meinen Studentinnen versucht habe beizubringen, mit Hilfe der Dramaturgie der Beunruhigung, wie sie Hink so treffend definiert? An erster Stelle die Selbstbestimmung, die Autonomie des Einzelnen, das Recht, sein Handeln und sein Leben, befreit von Gängelwagen verschiedener Art, zu bestimmen, was durch das rationale, reflexive, selbstständige Denken erlangt werden kann. Dieses Training der Vernunft fängt mit dem Zweifeln an, mit der Hinterfragung der Dogmen, mit dem Infragestellen der Autorität. Es klingt einfach, aber es ist es nicht. Noch weniger in einem Land wie Paraguay, das unter einer 35-jährigen Diktatur litt, wo die selbstverschuldete Unmündigkeit ein Produkt der Angst war, wo die Selbstverstümmelung der eigenen Impulse, der spontanen Reaktionen, der eigenen Gedanken die Regel war und wo unglaublicherweise viele sich noch heute nach einer festen Hand sehnen, die sie führen soll und die selbstverständlich nicht zweifeln darf, sondern Sicherheit ausstrahlen und keine Schwäche zeigen muss. Diese Erziehung zur eigenen Emanzipation, sein eigener Herr und Meister zu werden, ist eine lebenslange, sehr anstrengende Arbeit, die heute von höchster Wichtigkeit ist. Auch um den neuen, neben den alten, unzähligen Manipulationen der technologischen Welt standzuhalten, um sich zum Beispiel gegen die Überwachungswelle zu wehren. Zitat. Ein Werk, das der Realität gegenüber keine Souveränität zeigt und dem Publikum der Realität gegenüber keine Souveränität verleiht, ist kein Kunstwerk.
Zitat Ende. Sagt uns Brecht in den Schriften zur Literatur und Kunst. Er erwartete also, dass seine Arbeit uns verhelfen würde, souverän zu agieren. Denn die Tatsache, dass Brecht vom hohen Niveau seines Werkes überzeugt war, können wir nicht bezweifeln. Im Leben des Galilei zeigt uns Brecht, wie der pädagogische Prozess vorangeht. Galilei ist der große Zweifler und der erste Wissenschaftler der Moderne, der die aristotelischen Thesen durch seine Experimente als falsch und fehlerhaft entpuppt. Zitat. Das Denken gehört zu den größten Vergnügungen der menschlichen Rasse. Zitat Ende. Das proklamiert Galilei. Und das bedeutet, Beweise suchen, Argumente finden. Für das paraguayische Volk, das noch sehr vom Aberglauben infiziert ist, wo das angebliche Denken sich auf die mechanische Wiederholung von Vorurteilen reduziert, gerät eine Erziehung, die die Vernunft zu entwickeln versucht, in etwas absolut Revolutionäres. Eine Erziehung, die zur rationellen Argumentation führt, um der Verführung der Beweise zu erliegen, ist wirklich wichtig für alle Studentinnen, die später Dozentinnen sein werden. Galilei, mit Descartes übereinstimmend, behauptet, dass der Zweifel die Grundlage der Wissenschaft ist. Zitat. Sie handelt mit Wissen, gewonnen durch Zweifel. Wissen verschaffend über alles, für alle. Trachtet sie danach, Zweifler zu machen aus allen. Zitat Ende. Einverstanden damit kann man behaupten, dass der Mangel an Zweiflern sicherlich einer der Hauptgründe ist, warum in Paraguay die Wissenschaft wirklich, wie es Andrea im Leben des Galilei nachdenklich sagt, erst am Beginn steht. Zitat. Das Bekannte überhaupt ist darum, weil es bekannt ist, nicht erkannt. Zitat Ende. In der Phänomenologie Brecht entwickelt seine Theorie der Verfremdung im dialektischen Verstehen, nicht verstehen, verstehen. In auffallender Übereinstimmung mit Hegel, obwohl er selber sagt, dass er nicht auf ihn baue. Der erste Schritt ist also das Verstehen, das man nicht versteht, um danach zum wahren Verstehen zu gelangen. Das Gewohnte muss mit kritischen Augen beobachtet und unerklärlich gefunden werden, wie es im lehrreichen Lehrstück Die Ausnahme und die Regel fast programmatisch steht, so dass eine kritische Kompetenz in den Studierenden entwickelt werden kann. Brecht selber sagt es ganz klar in seinem Handbuch, in Anführungszeichen, über experimentelles Theater. Zitat. Das moderne Theater muss nicht danach beurteilt werden, wie weit es die Gewohnheiten des Publikums befriedigt, sondern danach, wie weit es sie verändert. Zitat Ende. Der Kampf von Brecht gegen die aristotelische Einfühlung versucht sowohl dem Publikum wie auch den Schauspielern selber diese Distanz zu verschaffen, die die Verfremdung ermöglicht, um so die Regeln als Missbrauch erkennen zu können. Diese Distanz zu gewinnen, um die alltägliche Realität durchschauen zu können, diese Verfremdung ist ein sehr wichtiges Werkzeug, das uns zur Veränderung des Gegebenen verhelfen kann. Die Wissenschaft im Allgemeinen und das Brechtsche Theater des wissenschaftlichen Zeitalters im Besonderen sind das beste Mittel, meiner Ansicht nach, uns Menschen zu erziehen, an erster Stelle in der Suche der Wahrheit. Diese lebenslange Schlacht um die Wahrheit kann man sehr gut im Leben des Galilei nachvollziehen. Und auch das endliche Scheitern des großen Physikers nach der Ansicht Brechts, obwohl viele behaupten, seine Forderungen an Galilei seien absolut übermäßig gewesen, das gleichzeitig seine Rettung bedeutete, nämlich der Widerruf, ist zu einem Kapitel der Anwendung der List geworden, über die man verfügen soll, sagen zu können, wenn die sozialpolitische Lage nicht die günstigste ist. Sind die Diktaturen verschwunden? Gibt es keine Kriege mehr? Überhaupt nicht. Die Realität zeigt uns heute das schrecklichste Gesicht des Krieges und des Fundamentalismus, des angeblich religiösen, aber in Wirklichkeit politischen.
Hier kann uns ein Stück wie Muttercourage sehr behilflich sein. Für Brecht war der 30-jährige Krieg auch nicht an erster Stelle ein Glaubenskrieg. Auch die, in Anführungszeichen, dumme Mutter glaubt, dass sie ihren Schnitt machen wird. Zitat. Ein bisschen Weitblick und keine Unvorsichtigkeit und ich mache gute Geschäfte. Zitat Ende. Das traurige Lied der Kapitulation, das sie selber singt, wird ihr zeigen, dass es nicht so ist. Dass die Armen und Unterdrückten immer die Verlierer sind, auch wenn sie über einen großen Willen verfügen und sehr tüchtig sind. Sie wird es überhören und so dem Krieg ihre 3 Kinder opfern. Das Publikum aber, die Studierenden, müssen daraus lernen. Die Figur der Courage als alleinstehende Mutter mit 3 Kindern von 3 verschiedenen Vätern ist auf dem Lande in Paraguay etwas Alltägliches. Diese energische Frau, die mit allen Mitteln um ihr Überleben kämpft, ist, könnte man sagen, typisch. Ihr Krieg ist der ständige Kampf, das Leben ihrer Kinder zu erleichtern oder sogar zu ermöglichen, der innerhalb einer sehr ungerechten Gesellschaft stattfindet, die sich einigermaßen, etwas überspitzt gesagt, noch in der Phase der ursprünglichen Anhäufung des Kapitals befindet. Ist Muttercourage überholt? Können wir heute schon auf eine Katrin verzichten, die mit ihrer Trommel die Schlafenden aufweckt? Ich glaube nicht. Ist der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui heute veraltet, überflüssig oder unbrauchbar? Wo gezeigt wird, wie unmerklich eine Diktatur sich einschleichen und entstehen kann? Überhaupt nicht. Dieses Stück ist brauchbarer denn je. Überall, wo die beängstigenden rechts- sowie linksradikalen Bewegungen fortschreiten. Denn es ist scheinbar, Zitat, der Schoß sehr fruchtbar noch, aus dem das Ungeheuer kroch. Zitat Ende. Wo ist die Toleranz geblieben? Dieser andere Hauptwert der Aufklärung. Es scheint, als ob sie sich nochmal im Rückzug befände. Und nicht nur, wenn wir an muslimischen Ländern denken. Denn die angeblich sehr aktuelle Cancel Culture hat ihren Ursprung in den Anfängen des Nationalsozialismus, als die Juden und Nicht-Nazis anfingen, diskriminiert zu werden. Ohne zu vergessen, dass es Sachen gibt, die auf keinen Fall toleriert werden können. Das sind wirklich dramatische Symptome, die uns zum Handeln bewegen müssen. Nicht nur Paraguay braucht die dialektische Aufklärung Brechts. Viele Menschen in der ganzen Welt gehen mit angeblich offenen Augen direkt in die Richtung, die schlimmsten Verbrechen, die im Laufe der Geschichte begangen worden sind, zu wiederholen. Zum Schluss möchte ich aber etwas Positives und Hoffnungsvolles erwähnen, dessen Ursprung ohne Zweifel das kritische Denken, das zur Umgestaltung der Realität führt, war. Im Oktober 2015 brach eine unheimlich kräftige und erfolgreiche studentische Bewegung auf, die die staatliche Universität von Asunción revolutionierte. Und als Folge derer der damalige Rektor erstaunlicherweise zu 3-jähriger Haft verurteilt wurde und die meisten Dekanen der verschiedenen Fakultäten wegen Korruption abdanken mussten. Viele von meinen Studentinnen waren beteiligt an der Revolte. Und ich möchte glauben, dass die von Müller sogenannte Dramaturgie der Veränderung auch dazu beigetragen hat. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Super, vielen Dank, Frau Hempel. Das war sehr interessant. Das war Ja, auch vielen Dank. so, ja, das bringt auch so viele Gedanken, ne? Also wie die Ja. andere Personen das so ein bisschen, diese ganze, Ja. das Bild so betrachten können. Das Denken lernen, genau. Genau, also ich finde das für uns in Paraguay eine sehr wichtige Kompetenz, die wir noch Ja. lernen sollen, das Genau. kritisches Denken. Genau. Total einverstanden. Ok, muchísimas gracias. Ahora estoy mirando un poco las preguntas que hemos recibido y tengo acá una pregunta para Frau Arantes. Liebe Poliana, ich hätte eine Frage an dich.
und das werde ich am besten zeigen. bitteschön. Ja, ich werde das am besten zeigen, denn Portugiesisch kann ich leider noch nicht. Ja. Da gibt's eine Frage an dich. Kannst du das sehen? Mhm. Ja, ich kann das sehen. Dankeschön. Ich lese die Fragen gerade. Moment mal. Ja, die Stephanie. Warte mal ganz kurz. Ja, hört ihr mich gut? Ja, okay. Super. Mhm. Super. Die Stephanie Godiva, sie hat mich gefragt, wie können wir die Varietäten der Sprache, ne, die wir hier in Brasilien haben, also vorstellen. Wie werden wir das vorstellen? Also ich bedanke mich sehr, Stephanie, für deine Frage. Das ist eine sehr interessante und wichtige Frage für unsere Arbeit, weil wir wollen, also diese Varietäten wollen wir zeigen von Anfang an, ne? Nicht so in spezifische Lektionen, die normalerweise am Ende des Buches, des Lehrwerks scheinen, ne? Sondern ganz am Anfang. Zum Beispiel, wir haben in unserer Lektion 1 schon eine Landkarte genommen von dem Projekt von Cleo Altenhofen an der URGS, ne, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Und auf diese Landkarten von Brasilien können wir schon die Varietäten sehen, ne? Und wir können dann diese Mythos, dass Brasilien ein monolinguales Land ist, ne? Wenn wir dann diese Varietäten auf einen Landkarten haben und sie zeigen könnten, das bricht schon viele Stereotypen, ne? Wie zum Beispiel, dass Brasilien ein monolinguales Land ist, ne? Und ja, diese Stereotypen von Festen, ne, wollen wir auch abbrechen, ne? Und die Stephanie, die fragt auch über die Migranten, ne? Migrantensituationen, Rassismus und was noch? Und Rassismus, die auch in Europa, in Deutschland zu sehen sind, ne? Das werden wir bestimmt also als Thema in unserem Buch bringen, wie zum Beispiel durch Autorinnen, ne, die schon darüber geschrieben haben, ne, und deswegen wird das als Thema mitgebracht, ne, und schon von Anfang an, ne, damit wir diese Stereotypen ein bisschen also kritisch zu betrachten haben. So, vielen Dank, Stephanie, für deine Frage und vielen Dank, Emma, für die Weiterleitung der Fragen. Sehr gerne. Nächstes Mal spreche ich das schon auf Portugiesisch. Okay. Muchísimas gracias a todos. Lastimosamente por el tiempo tendremos que terminar acá. Muchísimas gracias a todos los ponentes, a las profes Valeria y Laura, que desde Argentina estuvieron acompañándonos. También a Poliana, que me supongo está en Brasil. También a la profe Frau Hempel, invitada nacional, ¿no? And thanks to you also, teacher Tiago, that you're joining us from Miami. So thanks a lot. And your study was really interesting. And I think the whole thing somehow match, because it's all about how can we just think about more languages, because our classes are full of multilingual cultures. And with migration that's even more,
it gets complicated. So thanks a lot, vielen Dank, ¿no? Y muchas gracias a todos por acompañarnos. Solamente en recordar que la grabación de nuestra panel de esta tarde queda en la cuenta de YouTube del Instituto Superior de Lenguas, así que cualquier consulta pueden volver a entrar ahí, a ver las diferentes presentaciones que tuvimos hoy. Y el congreso sigue, en breve hay otros paneles por esta misma sala, y cualquier cosa pueden revisar la página de Facebook o el de YouTube, y muchas gracias a todos.
Creo que Jennifer González te puse el orden, entonces primero buenas tardes a todos. Todavía no estamos al aire, profe. Muy buenas tardes, Maitei, Rorima, Mabepe, Tapendeca, Arupo, Naite, Yamboyuaputa, Coca, Arupe, Ñamonguetare, Jehuá, las ponencias sincrónicas Mocoinja, número 2, Yahuerecota, Coangañanendide, Yajabos, Naño Mongueta, Puñacaraí, Jennifer Noemí González, muy bienvenida. Ella nos hablará de la lengua que hablamos, el guaraní en foco. Nos acompaña desde la Universidad Nacional de Moreno, Argentina. Rogueite, Peimeres, Orendide, Cocarupe, Jajiaite, Magmabeba, Ñañemo Arandú, Penendide, Tapehuaje Ponaite. Tenemos hasta 20 minutos de tiempo para el desarrollo del tema. Luego vamos a ir presentando a otras personas. Pero sobre este punto, ahora con la señora Jennifer Noemí González, quien ya se encuentra con nosotros.
Buenas tardes a todos. Bueno, a ver si puedo compartir. Estoy compartiendo pantalla. Perfecto. Bueno. Mientras se acomoda la señora, entonces, ustedes pueden, bueno, me olvidé de presentarme. Soy Graciela Aquino y solicito que vayan escribiendo sus preguntas, sus consultas en el chat del Facebook o en el YouTube, que al término de las ponencias van a ir respondiendo a sus consultas estas personas que nos acompañan esta tarde. Buenísimo. El objetivo de este trabajo es presentar algunos resultados de la investigación que estamos llevando adelante en la Universidad Nacional de Moreno. Escribimos nuestras reflexiones en una perspectiva disciplinar llamada glotopolítica, entendida ampliamente como el estudio de las intervenciones en el espacio público del lenguaje y de las ideologías lingüísticas que ellas activan, asociándolas con posiciones sociales e indagando en los modos que participan en esta oración, reproducción o transformación de entidades políticas, relaciones sociales y estructuras de poder, tanto en el ámbito local como regional o planetario. Nos interesa principalmente trabajar sobre las percepciones que tienen los estudiantes respecto de sus propias prácticas lingüísticas y la de su entorno. Creemos que esto es relevante, ya que influye directamente en las competencias que son requeridas en el ámbito universitario, ya que tener una ideología lingüística negativa respecto a la lengua propia influye directamente en la comprensión y creación de textos académicos en el ámbito universitario. Sobre la encuesta, entonces. La realizamos a 461 estudiantes del taller de lectura y escritura académica del curso de orientación y preparación universitaria 2021. Consultamos a los ingresantes a la universidad sobre sus concepciones acerca del idioma, la lengua, las normativas, instituciones que la regulan y las nociones alrededor del hablar de manera correcta o incorrecta. 2 de las preguntas del cuestionario se referían a qué idioma hablas en tu casa y si hay alguien que hable con vos otro idioma. De ser así, ¿cuál es? En caso de la primera pregunta, se sistematizaron las respuestas en categorías que engloben la respuesta español, junto con español castellano, español latino o español rioplatense. Así como respondieron guaraní, también respondieron guaraní castellano, guaraní español o guaraní inglés. De este modo, las respuestas se repartieron de la siguiente manera. En la tabla podemos ver cómo el español, castellano, latino y rioplatense tienen el 69,85%, el castellano o castellano-español el 30,37%, y el guaraní, guaraní castellano, guaraní español o guaraní inglés el 1,95%. En la tabla 2, si hay alguien en tu casa que hable con vos otro idioma, ¿cuál es? El 76,36% respondió que no hay nadie, el 12,36% el inglés y el 6,29% guaraní. En este trabajo yo busco hacer foco en los resultados que incluyan el guaraní, comparando ambos resultados entre la lengua que se habla y la lengua que se habla en el hogar, o por lo menos lo que se dice sobre ella. De esta manera se indagará la problemática entre el guaraní y el castellano como lenguas en contacto, donde las lenguas de poder entran en tensión en una situación diglósica. Consideramos este estudio de gran importancia debido a que las lenguas con menos prestigio corren el peligro de debilitarse o de desaparecer. El trabajo académico de Anabela Zamora permite conocer las comunidades que se afianzan en Moreno, donde la población total es de casi 500.000 de habitantes. Dentro de ella, el 6,23% es extranjero, en su gran mayoría habitantes provenientes del Paraguay. En el distrito también residen diferentes comunidades originarias, siendo en su mayoría mapuche, tupí-guaraní, quechua, huichil y tupí-nambí. Asimismo, un estudio realizado en 2016, dirigido por Adriana Esperanza, ingresantes de la universidad, muestra que el 16% de los alumnos manifestó estar en contacto con otra lengua. En comparación con nuestro estudio, hay un silenciamiento de las lenguas originarias y principalmente la ausencia del guaraní da cuenta de un conflicto lingüístico que se expresa invisibilizando o desapareciendo a una de las lenguas en juego. El guaraní, como la lengua que se habla, es considerado por el 1,95% de los estudiantes ingresantes.
Sin embargo, como la lengua que se comparte en el hogar, el valor a ella sube a un 6,29%, muy similar a los datos que hay a nivel municipal. Como plantea Zarratea, el guaraní es relegado al uso en las relaciones personales de intimidad, al seno familiar, a las relaciones de confianza, al ámbito rural, al ámbito del proletariado citadino, a las cuestiones no oficiales y a las conversaciones informales. Se nos abre una serie de interrogantes de los cuales consideramos un punto neurálgico para el desarrollo de este estudio. ¿Cómo es la autoestima lingüística de los estudiantes del guaraní, de los hablantes del guaraní, perdón, y si afecta en la institución universitaria la autoestima lingüística a los hablantes de esta lengua? Para los hablantes del guaraní, la llegada a un contexto donde el idioma predominante es el castellano representa un difícil obstáculo. Muchos de los inmigrantes paraguayos son bilingües, hablan y entienden tanto el guaraní como el español. Avellana y Brandani hablan de una situación especial de migración que en muchas ocasiones obliga a los hablantes bilingües, español-guaraní, a inclinarse de manera abrupta por el español. Lengua que no siempre constituye su lengua materna ni la opción preferida para sus comunicaciones cotidianas. Por su parte, como vemos en pantalla, Verónica Gómez sostiene que aquellas personas que asimilan el idioma guaraní habiendo nacido y crecido en Buenos Aires, un lugar donde el predominante es el castellano, son hijos de personas que usan muy cotidianamente dicho idioma dentro del entorno familiar. Lo más habitual es que ambos padres sean guaraní hablantes y el diálogo permanente entre ellos en ese idioma facilite el aprendizaje a los niños, aunque no haya una conciencia clara de los primeros de estar transmitiéndoselos a sus hijos. Es decir, que en general no hay una decisión de enseñar su idioma materno, simplemente lo hacen sin demasiada premeditación. Este tipo de competencia suele ser remarcado bajo el lema "entiendo pero no hablo". Gandulfo, en su estudio en una escuela de la provincia de Corrientes, escuchó diferentes relatos de maestros que hablaban sobre la prohibición de hablar el guaraní en la escuela y cómo sus padres no le habían permitido hablar en guaraní cuando eran niños en sus casas. Estas mismas personas, cuando les preguntaban si hablaban guaraní, decían "entiendo pero no hablo". En nuestro caso de estudio, la autoestima lingüística negativa sobre el guaraní puede estar influida por una prohibición desde el hogar, por tener una comprensión lingüística o no de producción oral o escrita, como bien plantea Gómez, o porque la encuesta fue realizada por una institución donde la lengua del prestigio es el castellano, que en este caso la realizamos desde la universidad. De este modo, el sistema escolar cumple una función decisiva en el proceso que conduce a la elaboración, legitimación e imposición de una lengua oficial. La función misma del maestro de escuela, maestro de hablar y por lo tanto maestro de pensar, contribuye a la imposición del reconocimiento de la lengua legítima. Hablar de la lengua sin más precisiones, perdón, pero estoy alérgica. Hablar de la lengua sin más precisiones es aceptar tácitamente la definición de lengua oficial de una unidad política. Esta lengua es la que en los límites territoriales de esta unidad se impone a todos los naturales como la única lengua legítima. En este sentido, el español y castellano se imponen como la lengua legítima, dejando al guaraní y demás lenguas de pueblos originarios fuera de la norma. Por su parte, Paola Pereira, en su estudio sobre las lenguas en contacto en la educación superior, compara los datos censales sobre la tasa de personas con secundario completo de la población indígena y de la población del Gran Buenos Aires, siendo esta similar. En cambio, para la educación superior o universitaria, los estudiantes que se encuentran en contacto con lenguas originarias tienen más dificultades respecto del resto de la población para acceder y permanecer hasta graduarse en nuestras universidades. Cual sea el fenómeno que ocasione la pérdida del uso del guaraní o lo que se dice sobre él, solo será posible en un próximo estudio donde se profundice sobre la autoestima lingüística respecto de las lenguas maternas. Por el momento, lo cierto es que los estudiantes de uno de los municipios con mayor cantidad de hablantes de guaraní de la provincia de Buenos Aires no consideraron al guaraní como una lengua que hablan. Eso es todo, ahí dejo las referencias.
Ya puedo presentar mi... Koanga gato. Toro, estamos mira en amaba poñan en dive, hatpeca. Maite Irore, cuña caray, Angélica Otazu, tan caru ponaite, robaite y mere georendive, Juamanda Yeguasupe. Ahora ella es paraguaya, viene de la Fundación Marane. Y Angélica nos hablará de la revalorización de la lingüística aplicada en la enseñanza, aprendizaje de lenguas, incluidas las lenguas nativas del continente. Un gusto, Angélica. Lo veitero y mereje orendeica tuma ñejendu. Va ella pa habla iterei mere tende a putete a angaiteria henduba ka dei se movi iterei con iterei tende a poder ni carden dia pu anya atambo to esa vez de pantalla. O a veces ella se va a papá. Meine Güte. Porque te han ofendido. Se le ven. Me voy a tu volante ya a chupe. Es que a sacarse pantalla completa no sé en Lo que llama por ahí acá tu o cañamayo. Pues a sentir voy con añata. Aneka tu ya moto sabe bo. Pesa bebé, oye kwa pona bebé. Oye kwa pona. Oye kwa mi. Oye kwa. Tengo jerajina de para revalorización de la lingüística aplicada, esa para de kwa, esa para ya porombo eja nyanembo eji kwa ya de encuera, nyanenye te de kwa sama, la lengua materna misma, a ver ambueñe encuera, esa ikatuya de kumbu ambueñe encuera, kwa pe esa camitana se Angélica, Tepe hoy, Tanga y Gina, presentación de diapositivas ahí, Pemo, yo mie, de acá tú a otro, ay, ya te Pepe Catu, Anga tú y Catu Pepe, ya, oye, cuápona, voy a ver, Anga botu ya se veramos, Pepe Tanga y ahí donde dice sobre diapositivas. Muy te va a ver, no te puse, como Ben, hubo todo, Gina, Nahay bebe otomía bebe es asa payema ahí donde se pone el volumen al lado nomás está como hace y está compartiendo pantalla como hace grande captura como ese no es amo mi sin de sea da cual esa pai depende de cuánta vez como este se viene hay puedo ver Google Meet hay puedo ver acá donde acá se ve herramienta ahí arriba hay una presentación de diapositivas ahí pe batete o Pepe yo esa yo pongo diseño y yo pego
presentación con Ajá, diapositivas. Ah, ya, Pepe, doña B, doña B. Debate. Pepe. O sea, Yo quiere ver Hinakuri, ella. no me inde, si no me mato y se jaisa, ande venir. Tú ya, oye, ella cuápora. Oye, ella pora. Si ven a hacer tu isa, ande venir y cuáito se jaisa. Oye, ella pora. La lingüística aplicada, estudiar tecnología. La lingüística aplicada es una disciplina relativamente nueva que abarca la enseñanza de la lectoescritura, la redacción y otros aspectos de la lengua. Y a lo largo de los siglos se han aplicado diferentes métodos para facilitar la adquisición de las lenguas. Algunos son clásicos y otros son relativamente nuevos. Y en la sala de clase, obviamente podemos percibir que se combinan más de un método, así como también en los libros didácticos. Es en la infancia donde uno aprende casi de forma espontánea las lenguas extranjeras, pero después de esa etapa se requerirá de más esfuerzos y un buen método de aprendizaje. Hay algunas alternativas para aprender las lenguas que las mismas personas, el ser humano, fue desarrollando. Por eso decimos que históricamente el ser humano se ha ingeniado para comunicarse con los demás, superando la diversidad cultural, principalmente en los contactos surgidos tras algún evento, como en nuestro caso el contacto con los españoles, allá por el siglo XVI. En diferentes épocas puede ocurrir eso, y con el fin de lograr una comunicación más fluida con los grupos de lenguas diferentes, se ha sistematizado el mecanismo de enseñanza-aprendizaje. Así se crearon, por ejemplo, escuelas de enseñanza de lenguas extranjeras con diferentes enfoques. Aquí tenemos algunos, los más resaltantes son siempre gramática y traducción, que dominó el siglo XVIII y parte del siglo XIX, y se usa normalmente para enseñar las lenguas clásicas, latín y griego, por ejemplo. Después se habla también del método directo, natural, donde el alumno puede o pretende este método que el alumno intuya y deduzca simplemente la gramática, sin enseñar gramática directamente. Y el método audiolingual, que se basa en la repetición de palabras, frases o diálogos, que hoy día se le da este nombre, pero viendo uno la historia, se podía ver que estos métodos ya existían también implícitamente. Y después el enfoque comunicativo, que pone énfasis en la interacción y en el uso de la lengua en situaciones reales. Es el que más se emplea hoy día. Y tenemos también otros métodos con la contribución de la psicología, lo que se llama la suggestipedia, la vía silente o la vía silenciosa y el método de respuesta física total. Por dar algunos ejemplos, de hecho que hay categorías, hay divisiones, lo que enseñan fonética, etcétera también. Aquí un poquito sobre la suggestipedia, que consiste en un método de enseñanza desarrollado por el psiquiatra búlgaro Lozanov, de raíz psicológica, y es utilizado para el aprendizaje de estudiantes de una lengua extranjera. Hay métodos también de aprendizaje de las lenguas y culturas. Aquí nosotros podemos partir también de nuestra realidad de Paraguay, que hay niveles de aprobación o prestigio de las lenguas. Las oficiales normalmente se imponen a las otras, especialmente en América Latina, y se trata de los idiomas castellano y portugués que fueron implementados durante la conquista con fines de colonización y evangelización, dejando de lado, sabemos, a miles de lenguas con el argumento de que los indios no tienen alma o que ellos son gentiles, como el caso de una lengua andina. Se ha estudiado, se decía que el quichua se consideró la lengua de los sin alma, motivado por la iglesia y también el Estado
mediante grupos de poder. Para dar algunas pinceladas históricas, viendo también que tenían sus propios métodos, los mismos misioneros, que en tiempo de las misiones, uno de los métodos más empleados para el aprendizaje de las oraciones y de la doctrina, de hecho incluye la lengua, era la memorización, la mnemotecnia, la recitación y la repetición. Y estos métodos, al paso del tiempo, llegaron incluso a constituirse en una institución reduccional. En las reducciones se empleaba una buena parte del tiempo en aprender de memoria el contenido de la fe cristiana y que los niños, las niñas y también los adultos en ciertos días congregados en el templo rezaban las oraciones y repetían la doctrina por algunas horas. Esta era la práctica más común de los pueblos de indios del Paraguay, que se le cita aquí al padre Melia. Y hay un documento que Lozano dejó escrito y decía, hablando del padre Romero, escribió en el papel de su memoria aquellas altas leyes que había de imprimir en los entendimientos bárbaros, ejerciendo el oficio de catequista, en que a un mismo tiempo conseguía dos fines. El uno, de alumbrar con los rayos de su doctrina las sombras de tanta ignorancia, se refiere a los indígenas, y el otro, de adelantarse en la noticia del idioma. Él aprendía el idioma de los indígenas, enseñando la religión. Y con el mismo ejercicio, soltándose a algunos breves discursos sobre los puntos del catecismo, que siendo en él gran deseo de enseñar el idioma, que hablaba, lo hacía con tanta gracia y acierto que pasaba a ser sedienta codicia de aprender en los que oían. Era naturalmente elocuente en nuestra lengua y empezó a gozar de la misma gracia en la guaraní, con que a su catecismo concurría mucha numerosa multitud que se venía voluntaria, atraída de la dulzura y de todo resultado copioso fruto. Estos misioneros que fueron componiendo después la gramática, traduciendo el catecismo, se nota que tenían un preconcepto, ¿no?, hacia nuestra cultura y se nota también el concepto que ellos tenían con la cultura con la cual estaban contactándose. Quería colocar este documento del siglo XVIII porque creo que hasta hoy día hay también prejuicios hacia las lenguas indígenas, que nosotros no sabemos de dónde heredamos. Este pensamiento muchas veces podemos escuchar todavía en América Latina hacia las otras culturas. El método seguido, entonces, siempre con el documento, se sustenta en la repetición, según lo establece la instrucción de 1610 del provincial padre Diego de Torres Bollo para el Guairá y Paraná. Decía, por ejemplo, que todos los niños repiten la doctrina mañana y tarde al entrar y salir de la escuela. Los más grandes que no asisten a ella la aprenden diariamente, enseñada dentro de un método lancasteriano, por los que mejor la supieran. Los adultos la repiten cada semana, los domingos y simplemente otros días de precepto. Además, en Cuaresma hay pláticas 3 veces por semana. En este tiempo ya podemos hablar que ellos utilizaban un catecismo en guaraní, ya traducido al guaraní, pero los indígenas tenían que volver a aprender su propia lengua que estaba pronunciando, estaba significando un contenido cristiano. Es decir, utilizaban palabras guaraní, pero vaciado de, las palabras están vaciadas de contenido. Ellos resemantizaron. Ese fue el trabajo constante de hacer la transsemantización. Eso yo pude ver queriendo aprender esa parte del contacto con las otras culturas, con nuestra cultura, la guaraní. Y otro que yo quería descubrir era la teoría que ellos manejaban de la traducción.
y había establecido por eso 4 formas de traducir, que es traducir palabra por equivalencia, utilizar neologismos y la transformación semántica que existía en todas las palabras cuando están cambiando de cultura, de llamar a Dios Padre. Tuba está utilizando una palabra guaraní, pero le da otro significado, que es el Todopoderoso ahora, por ejemplo. La educación nativa, según los estudios que hemos realizado, y no solamente lo digo yo, también se ha trabajado mucho, ¿no?, en esto, porque hay indígenas con nosotros que decimos que fueron redescubiertos, que por 2 siglos más o menos o más, pudieron seguir viviendo según su propia cultura. La educación nativa, cuando los misioneros trataban de enseñarle un discurso, de repetir palabras, de repetir conceptos, la educación nativa hasta hoy día vemos que consiste principalmente en inculcar a los niños a escuchar la palabra para recibir su propia plegaria, su propio ñembo. Y los niños, según los Cayoba, por ejemplo, aprenden las prácticas y valores culturales de las personas ancianas de la comunidad Tecojá, con quienes residen. Y se trata de experimentar la conexión con la naturaleza, incluida la fauna y la flora. Los más ancianos aseveran que el modo de educar guaraní Cayoba difiere de las clases impartidas, por ejemplo, en las escuelas estatales, puesto que la enseñanza nativa implica acompañar a los niños a experimentar la vida. Y luego, aquí quería mencionar también una experiencia de aprendizaje de las propias lenguas de una joven, Jenna Corral, una estudiante de Miami, que se graduó en 2021, describió su experiencia. Y esto me hace otra vez recordar lo que Jennifer estaba exponiendo de muchas personas que dicen que entienden guaraní y no hablan. Y esta habla de una experiencia jubilosa. Ella habla de esto. Aprender nuestro idioma ha sido una de las mejores maneras de hacerme sentir conectada con mi identidad y comunidad tribal. Ser capaz de aprender y hablar el idioma que fue desarrollado por mis antepasados fue algo que nunca pensé que haría. Siempre estaré agradecida por todo lo que he aprendido sobre mi herencia y cultura y el impacto positivo que ha tenido en mi vida. A veces los mismos padres, los mismos adultos no posibilitan que nosotros también podamos experimentar esa felicidad de descubrir nuestra propia identidad, hablando de nosotros en Paraguay y de muchas familias paraguayas también. Y otro ejemplo, donde tuvieron que intervenir comunidades o pueblos así minoritarios, digamos, de lenguas minoritarias. Podríamos hablar en ese caso en una planificación lingüística que Cooper define la planificación como esfuerzos deliberados para influir en el comportamiento de otros con respecto a la adquisición, estructura o asignación funcional de sus códigos lingüísticos. Hoy en día, el campo de estudio del que forma parte la planificación lingüística se conoce comúnmente como Planificación y Política Lingüística, LPP, lo que refleja sus implicaciones abiertas y encubiertas. Se la describe también como un conjunto de esfuerzos destinados a modificar las prácticas lingüísticas de una determinada comunidad de habla. Un ejemplo de esfuerzo de planificación lingüística, esto es recorriendo por todo el mundo. Hay personas que investigan que en una comunidad de nativos americanos cerca de un centro urbano en el sudoeste de los Estados Unidos, padres, líderes tribales y educadores locales se reúnen para diseñar un currículo escolar complementario que apoyará a los jóvenes nativos en el aprendizaje de su lengua materna en la escuela. En todo el continente, los ciudadanos de la tribu Wampanoag aprovechan la extensa documentación lingüística histórica para revivir su idioma ancestral, que hasta sus esfuerzos no se había hablado en más de 150 años.
estaban silenciadas. Y otro caso, en Finlandia, los miembros de la comunidad Sami usan clases formales y actividades culturales para apoyar a los semias en el aprendizaje de un segundo idioma entre adultos que trabajan. En Nepal, otro ejemplo, una organización de jóvenes indígenas, Limbu, presiona a maestros, estudiantes y legisladores para garantizar que el idioma Limbu se enseñe en la escuela. Y en Nueva Zelanda y Hawái, las familias indígenas, los líderes políticos, los educadores y los aliados no indígenas luchan para que los maoríes y los hawaianos sean cooficiales en sus respectivos contextos nacionales y estatales. Estos son solo algunos ejemplos de proyectos basados en la comunidad. Y desde tiempos inmemoriales, las personas han ideado formas de organizar y regular sus prácticas comunicativas en las comunidades. Y los indígenas, los pueblos originarios, están exigiendo tener participación. Muchas veces en Paraguay también somos nosotros los que llevamos, porque pensamos que somos los únicos que tenemos métodos. Sin embargo, las comunidades indígenas, los pueblos originarios, tienen sus propios métodos que nosotros necesitamos conocer y necesitamos aprender para que ellos puedan seguir con su propia organización y no pensar que solamente los métodos que nosotros proponemos sirven para aprender las lenguas. Hay también prácticas en la investigación de las lenguas de los pueblos originarios que desde los primeros contactos con los europeos se ha realizado una exploración, sabemos, ¿no?, de las diferentes lenguas del continente americano. Sin embargo, no se han ocupado de todas las lenguas, han escogido lenguas generales. Ellos prefirieron en ese caso escoger las más habladas. Guaraní entra en esas lenguas generales para la evangelización. De esta manera fueron desapareciendo muchas lenguas, las que no fueron elegidas. Mientras las escogidas pudieron desarrollar escritura y tuvieron muy pronto materiales impresos que fueron editadas en su mayoría en Europa en los primeros tiempos, hasta que llegaron también a crear las imprentas en América. Nosotros tuvimos en las reducciones también. Los misioneros con los indígenas pudieron tener su propia imprenta. Algunas críticas que se puede hacer a dos componentes actuales de la vida académica relacionada con el estudio de las lenguas. Primero, los cursos y métodos express, que son virtuales, presenciales o blended, que pretenden enseñar lenguas importantes como el inglés, francés, español, portugués o chino y alemán, entre otras, a bajo costo y rápidamente a jóvenes y adultos, diciendo que su método único se basa sobre la neurociencia u otra teoría milagrosa. Y segundo, en la investigación de la lengua guaraní y los investigadores que se consideran de vanguardia, quienes llamativamente no manejan la lengua. Sus trabajos de campo son por eso también limitados y no están arrojando nuevas luces en la interpretación de la lengua actual. Y generalmente sus conclusiones otra vez se basan en la revisión bibliográfica de autores de otros tiempos. Y el reducido manejo de la lengua estudiada no le permite avanzar en la investigación. Con mucha frecuencia escuchamos de gente que dice que estudia sobre la lengua guaraní, estudia su morfología, pero se llenan la boca diciendo que no habla guaraní. Y una vez me dijo un investigador que no tiene tampoco, no prevé tampoco el aprender guaraní y que ya ha escrito sobre guaraní como 500 páginas y no habla una sola palabra guaraní. Yo no sé, es como que se sienten orgullosos que pueden investigar y que no hablan, porque normalmente cuando se va a investigar una lengua te exigen que sepan hablar y se podría contribuir mucho mejor manejando también la lengua. Digo, porque es un caso que ya estoy escuchando repetidas veces. Cuando uno va a trabajar sobre un autor como San Buenaventura, por ejemplo, que publicó su libro solamente en latín, una persona que va a hacer su doctorado necesita obligatoriamente aprender latín y uno se pone manos a las obras y aprende. Pero con el guaraní ya pasaron, conozco por lo menos 5 personas que no hablan, que han publicado diccionarios, incluso
pero que ellos no hablan. Es una crítica que se tiene que preguntar también uno, ¿por qué no se esmeran en aprender la lengua? ¿Cuál es el método más aplicado para el aprendizaje de las lenguas indígenas? Podríamos imaginarnos que el método directo podría ser el más apropiado, en principio, cuando aún no estamos capacitados para traducir las lenguas nativas. Sin embargo, hay otros temas que están en juego cuando se trata de una lengua nativa americana. Como ya decía, como el prejuicio, la discriminación, que esas lenguas acarrean, digamos, o las culturas desde hace ya bastante tiempo. Citando un fragmento de la introducción a la metodología de enseñanza de lenguas, los métodos son típicamente imposiciones de arriba hacia abajo de las opiniones de los expertos sobre la enseñanza. El papel del profesor individual se minimiza. Su función es aplicar el método y adaptar su estilo de enseñanza para que se ajuste al método. Por lo tanto, los métodos son prescriptivos. En la enseñanza de una lengua hay que centrarse sobre las necesidades y posibilidades reales del discente. El defecto principal de las aplicaciones de la TIC para aprender lenguas es pretender que una sola versión o método se adapte a todos los alumnos. Según Brown, en el primer capítulo de la misma antología que cité antes, dice que los métodos, como históricamente entendemos el término en la profesión, no son un tema relevante en el proceso de diagnóstico, tratamiento y evaluación de los estudiantes de lenguas extranjeras. Hemos emergido mucho más allá de la era oscura de la enseñanza de idiomas, cuando un puñado de elixires bien empaquetados llenó un pequeño estante de opciones. Y para concluir, estas observaciones se pueden ampliar hacia las lenguas indígenas cuando nosotros queremos llevar también nuestros propios métodos. Eso ha ocurrido tantísimas veces. Lo primero que se quiere hacer es, cuando van gente de la religión, cualquiera sea, traducir la Biblia a la lengua indígena. Pero, sin embargo, no hacen que la Biblia aprenda, porque escuché hace poco a una persona, me pareció tan interesante, un teólogo de Puerto Rico, que decía que la Biblia tiene que ir aprendiendo también de las culturas. Entonces, se pueden ampliar hacia las lenguas indígenas que no son extranjeras, sino nativas, minoritarias o no. Hay que tomar en cuenta las motivaciones de los discentes, que en este caso buscan preservar un elemento esencial de su cultura y vivencia social. Tengo también experiencia en traducción de materiales que tiene que ver con la teología, especialmente con misal, últimamente el misal romano, que nuevamente se está corrigiendo porque en Paraguay yo creo que estamos acostumbrados a querer calcar con el español. Y al final va a salir palabras guaraní y va a parecer más castellano, según lo que vi en la última versión. No sé si en la teología la gente tiene miedo para poder expresar, para inculturar, o qué nos pasa. Hablo de una experiencia, pero hay muchas otras. Cuando traducimos literatura también nos cuesta buscar su equivalencia en la cultura. Y sin miedo poder decir realmente desde la cultura. Y por otro lado también las lenguas indígenas enseñadas en las instituciones no pocas veces llegan con ciertas desventajas a las aulas, pues algunos por desconocimiento ponen en duda su valor y otros simplemente rechazan las culturas locales sin dar ninguna explicación. En este sentido, quiero citar a Cueva, que trabajó el tema del quechua, que en nuestra cotidianidad existen procesos de colonialismo interno que muchas veces inconscientes se reproducen
y que más aún denigran, discriminan y minan a personas de culturas diferentes a las que se desarrollan en las ciudades. Auyebete, muchas gracias. Excelente la presentación, una riquísima reflexión acabamos de compartir. Ahora, si alguien quiere hacer algunas preguntas porque no tenemos escrito o algún comentario, tenemos el tiempo. También a la profe o a la señora Jennifer, si tiene algunas cosas más que compartir con nosotros, sería interesante aprovechar este tiempo. No hay preguntas, no hay comentarios. ¿Alguna acotación más, profesora Angélica? Sumamente interesante. Realmente. ¿Cómo? Muchas gracias. Es un proyecto, yo vengo del área de teología y filosofía y me topé con la lingüística en mi doctorado porque quería trabajar la evangelización de los guaraníes del Paraguay desde el siglo XVI hasta el siglo XVII, y eso me obligó a investigar muchos temas de lingüística que a mí me parecía muy tedioso. Al comienzo yo tenía miedo de la lingüística, pero después encontrando ejemplos clave. Yo leí muchísimos libros de lingüística y también a los teóricos actuales de la traducción para poder interpretar. Y también he buscado en Cochabamba, en otras partes, y leí muchos materiales sobre la época de la traducción. Yo creo que los misioneros utilizaron la misma técnica en todas partes. He encontrado materiales de México, pero en ninguna parte encontré que alguien haya trabajado desde la lengua. Encontré, por ejemplo, en quechua, que tradujeron literalmente palabra por palabra, y eso llamaban traducción. Pero como yo había trabajado con el padre Emilia, hablo guaraní, mi lengua materna es guaraní, por supuesto, y haber trabajado mucho tiempo con el padre Emilia, y él me animó a familiarizarme con el guaraní antiguo. Entonces me animé también a trabajar y a ver internamente cómo está compuesto el catecismo, por ejemplo. Primeramente hizo la transliteración, 336 páginas tiene el catecismo de Montoya, y el de Bolaños tiene mucho menos, pero es monolingüe y fue difícil también transliterar. Y después tratar de trabajar, yo me propuse trabajar 21 palabras, pero claro que tuve que trabajar más palabras para entender. En el libro, la tesis se publicó en el 2006, se redujo bastante, ¿no?, de lo que se publicó aquí, porque la tesis fue presentada en la Universidad Libre de Berlín. Y había cosas que el padre Meliá decía, esto en Paraguay no hace falta repetir. Bueno, ahí está el material. Ya estoy esperando poder continuar en muchos aspectos de este estudio que inicié entonces. Pero ahora lo que más me interesa y lo que más me preocupa es de cómo se va perdiendo la lengua. Que se habla, hay teóricos que hablan del suicidio de la lengua cuando los padres dejan de hablar a sus hijos sus lenguas. Y conozco a catalanes que hablan, que nacen en otra parte también del mundo, hablan a sus hijos el catalán. Y Jennifer estaba explicando de paraguayos, de hijos, de padres paraguayos que no le dejan hablar en el extranjero, en guaraní, y también pasa aquí dentro del territorio paraguayo que todavía hay gente que piensa que el guaraní no le va a ayudar a progresar. Y tantas cosas, ¿no? En México han hecho estudios en filosofía
del porqué de ese pensamiento. Creo que gran parte de México ya superan. A nosotros todavía nos falta que nos han engañado, que nos han mentido, que ellos interpretaron mal, que somos bárbaros, que somos ignorantes, todas esas cosas que parece que nosotros seguimos repitiéndonos a nosotros mismos, y yo considero que por eso es necesario ahora hacer también un trabajo de campo en las escuelas, cómo estamos enseñando guaraní, realmente cuáles son los instrumentos de nuestros profesores y cuántos alumnos le ponen también en las aulas, que muchas veces no pueden enseñar, porque prácticamente en muchas aulas tendrían que enseñar como lengua extranjera el guaraní. Bueno, y el castellano también, a los propios paraguayos enseñar como lengua extranjera. No habría problema en eso, pero primeramente necesitamos asumir de que nos han engañado y que estamos a tiempo porque nos hemos perdido en más de 500 años, seguimos también hablando ñañe'e, Jacobe guaraní. Opeisha y temo es Angélica. Añete guape ereva, anga tu, ainte hinambo es haracuera, ñane en duba huide, oya pujini ame ko amba endere, me ojai jukabe, hemimbo ecuera pe, ñandere cote, upera pe ñandere cote, paraguayo haisha, ave hija, uperupi, ñande ya hai juta peñe eja araka ebe na ñambo kemo ai anga mishime ñambo barete yeta ya shaukaramo ya hai juja upea una pesha ya kwaba y porande kuri ñemungeta ere baisha paika tu ñambo katu puride ya hawarani me baisha paika tu ñambo ebe cuáles son las estrategias didácticas que podemos utilizar para el aprendizaje de las lenguas. Es demasiado importante los métodos y sobre todo el afecto que se pone en la enseñanza, en la materia. Eso es irreemplazable. Utilizar los medios realmente que llegue al alma, porque es ahí donde está la esencia de la lengua. Entonces, valoro, aprecio tanto su expresión, su ponencia, su manera de acercarnos, todo lo que hoy pudimos compartir. Entonces, con eso agradezco muchísimo la participación y vamos a seguir aprendiendo con otro grupo. Agüeyeta ite, yahaga tu ese, ñamumarete ko ere, yaipurubo, ñaneñe, ñaimamo, ñaimejape, shopear, agüero joru erebo, ñanemembu, ñanere miarino, ñane pejenguecuera aputepe. Xabe, upe oye eningo, detalle uye yaha ojo. También hay otra parte que yo puedo ver en la actualidad que se usa muchísimo también en el centro, en los shopping, en los bares, donde sea uno escucha que los jóvenes hoy en día están utilizando mucho nuestra lengua. También es propicio para eso nuestras canciones paraguayas, nuestros grupos musicales paraguayos que transmiten con fervor realmente ese entusiasmo, es la alegría, la esencia nuestra, como dije, ¿verdad? A través de la polca. Entonces eso se escucha, transmite y es una herramienta nuestra que tenemos como docente, que tenemos que aprovechar también de compartir donde sea, ¿verdad? Esta música, la mayoría actuales, ahora jóvenes que están propiciando, eso se transmite y contagia. Entonces, es una herramienta, es una ayuda para nosotros. Agüeyeta y te habéis, ya yo y Katuma Kuanga a Samuel a Tipe. Una cosita nomás. ¿Sí? Me recuperé. Sí, ay, qué gusto. Adelante. Me pareció muy, muy valioso lo que comentaba Angélica. En mi caso, yo soy hija de paraguayos, el guaraní convive en mi casa, soy una de las muchas que dice entiendo pero no hablo.
Y para seguir en esta investigación yo pensaba en mi experiencia personal, en todas esas situaciones que ahora uno revisando se encuentra. Por ejemplo, mi papá albañil me hacía escribirle al patrón desde muy chiquita los mensajes de texto. O sea, él no podía comunicarse en guaraní y yo tenía que ser muy buena escribiendo en español. Entonces hay situaciones en las que en que los padres mismos inculcan para relacionarse en situaciones de desventaja, como puede ser la de un patrón y un trabajador, o ante las instituciones. Me acuerdo que me hacían escribir cartas también para quejarse del asfaltado de la calle, o un montón de cuestiones para dirigirse a la intendencia. Entonces todos esos niños, ¿no? Somos los hijos de paraguayos, teníamos que ser muy buenos escritores del español, porque somos los intermediarios también. A mí me parece, estoy buscando la forma, ¿no?, de tratar de pensar, de seguir esta investigación, en rastrear esas experiencias también para que podamos revisionar todos y ver de qué manera eso se nos fue quitando, ¿no? Excelente. Bueno, si ya no hay más opiniones hasta aquí, entonces muchísimas gracias una vez más por su tiempo y lo valioso que han compartido con nosotros esta tarde. Ya yo llegué, bebé. Ya yo está, Pepe. Hasta luego.